Bueno, sí, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, les agradezco mucho su presencia, a todos los organizadores y todo el material, el equipo de apoyo. Quiero, me tocó dar esta primera parte de materiales de obturación bioactivos. Es muy amplio y en una hora, pues a veces es difícil expresar muchas cosas de lo que uno quisiera decir y de lo que uno tiene esa inquietud y esa alegría, pues, de trabajar este tipo de materiales, ¿no? Entonces, voy a tratar de, en una hora, darles lo mejor que pueda, ¿no? Al hablar de materiales bioactivos, tenemos que decir que es una restauración constantemente activa que tiene la capacidad de liberar componentes benéficos hacia la cavidad oral, llámese dientes y llámese saliva, ¿no? Cualquiera de los dos. Esto es una sinergia entre dientes y saliva siempre. Al hablar de cariología, es una sinergia que tenemos, ¿no? Entonces, un material, ya existen muchos artículos donde han comprobado la bioactividad o estos materiales bioactivos. Aquí también coincide que un material bioactivo es capaz de estimular la superficie del diente para formar fosfato y calcio en presencia de saliva y de humedad, ¿sí? De acuerdo a la calidad de saliva, ¿no? Pero entonces tenemos que saber que hay varias generaciones de materiales de obturación, que es hacia donde nos vamos a enfocar. Primeramente los biopasivos, donde se encuentran las resinas compuestas, el oro, las amalgamas, donde se utilizan materiales inertes realmente. Y donde vamos a hablar nosotros son los bioreparadores, donde están los bioactivos y los biodegradables. Los bioactivos son los elementos químicos que le hacen falta al diente, como el calcio y el fosfato y flúor, principalmente. Y los biodegradables son los que se van, después de dar un compuesto benéfico o beneficiar al diente, se van degradando paulatinamente y ser, obviamente, cogidos por el tejido donde nosotros lo colocamos. Y lo que le llamamos réplica positiva o tercera generación son materiales que van a promover respuestas celulares, pero a nivel molecular. Dentro de estos materiales, para tener un ejemplo y observarlos más, son para regenerar y integrar tejidos, ¿no? Están principalmente como materiales como el MTA, biotin o fosfato de calcio, todos estos injertos que se ponen en el hueso y la encía. Esa es la tercera generación de este tipo de materiales. Entonces, me he metido mucho a estudiar estos materiales y de acuerdo a ello tenemos los materiales bioactivos que se dividen de acuerdo a sus usos clínicos en preventivos. Están lo que son los preventivos, los terapéuticos, los cementos y los restaurativos. Es muy poco el tiempo para hablar de ellos, y dentro de los restaurativos también es muy poco el tiempo para hablar de ellos. Pues bueno, esto data de hace muchos años, ¿no? Desde que yo tuve la oportunidad de hacer mi posgrado. Mi posgrado yo lo terminé en el 91, desde entonces ya para mí empecé a manejar estos materiales donde tuve la capacidad económica primero para comprarlos y para empezarlos a utilizar, y a mí desde entonces se me hicieron muy buenos porque nosotros reconstruíamos dientes con amalgama, pero para reconstruir dientes con amalgama, para hacer muñones teníamos que hacer retenciones o con otro tipo de materiales, óxido de zinc a veces, o fosfato o hidróxido de calcio, que realmente eran materiales que se despegaban del diente y era un problema eso, ¿no? Entonces, cuando salieron los ionómeros de vidrio, que en aquel tiempo, todavía se conocen con los ionómeros de vidrio tipo 1, tipo 2 y tipo 3, no voy a hablar de ellos, me voy a enfocar directamente a hablar de esta nueva clasificación de ionómeros de vidrio, donde están los convencionales y los modificados por resina. Dentro de los convencionales, únicamente me voy a referir a los de alta densidad, ¿sí? Entonces, de ahí sale el uso de ionómeros de vidrio, de materiales de alta densidad, data desde mucho tiempo atrás, donde ya aquí está publicado un artículo de un servidor, más o menos está publicado en el 2010, pero esto yo ya lo tenía trabajando durante mucho tiempo, que utilizábamos el ionómero de vidrio de alta densidad por las ventajas que tiene la técnica restauradora de sándwich. ¿Qué era el sándwich? El sándwich es, por un lado, le podemos llamar que es el jamón, ¿sí? Lo que viene siendo
el ionómero de vidrio, por el otro lado está la dentina, una tapadera, y el otro lado está la restauración, que en este caso podría ser la resina, ¿no? A mí me fascinan estos ionómeros de vidrio, les voy a decir por qué, porque siempre se han preocupado, la compañía de GC se han preocupado por mejorar sus propios materiales que ellos, ¿no? Primero salió este Fuji 9GP, excelente material, dice aquí de endurecimiento regular o normal. Sí, después de este material, empezaba a endurecer a los 7 minutos aproximadamente. Después del Fuji 9GP salió el FAST, que ya nos indicaba que era un endurecimiento más rápido, pero ya endurecía a los 5 minutos más o menos. Y después sale el ionómero de vidrio Fuji 9GP Extra, que hasta la fecha es el que está el desarrollo de este tipo de materiales, ¿no? Es el nuevo ionómero de vidrio y en el cual lo pudimos aprovechar sus ventajas, ¿sí? Porque ahora este material le llaman extra porque tiene extra endurecimiento, extra translucencia. La translucencia se refiere a su estética, y extra fuerza. Los primeros ionómeros de vidrio, hasta que llegó el Fuji 9GT Extra, salió extra flúor. El primero que tenía alta liberación de flúor fue el Fuji Triage, que desprende 6 veces más ionómero de vidrio que cualquier otro ionómero de vidrio en el mercado, ¿sí? Después, esas propiedades, este material, cuando era Fuji 9, el GP, no tenía este atributo, pero cuando sale el extra, ya le dan también el atributo de desprender la misma cantidad de flúor que el Fuji Triage, pero también tiene extra dureza, y fue cuando lo empezamos a utilizar, ya lo empezamos a utilizar hace muchos años como material de obturación también, nomás que había muchas dudas en cómo funcionaban. Entonces, desde que yo uso estos ionómeros de vidrio, sobre todo que los utilizo en dentina mediana y en dentina profunda, ¿por qué? Porque de acuerdo a esto que viene aquí, esto está en el libro de odontología restauradora, realizado por todos los maestros de Alodip de Latinoamérica, donde dice, vean, que la dentina profunda tiene aproximadamente los túbulos dentinados un diámetro de 2.6 y aproximadamente la dentina superficial 1.7. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más amplio es el túbulo de la dentina profunda, menos colágeno hay. Entonces, es el sustrato menos favorable, ¿sí? Es el menos favorable para adherir o colocar adhesivos dentinarios. Entonces, que se pueden degradar. ¿Por qué? Porque ya tiene una gran cantidad relativa de agua. Sabemos que los adhesivos y la resina se degradan gracias a la hidrólisis, ¿sí? Y la otra es por las metaloproteinasas, aunque se ha encontrado también que con el tiempo, con las fuerzas de masticación, se va degradando. Entonces, de más profundo, es más difícil nosotros lograr una adhesión. Entonces, yo he estado estudiando tanto clínicamente como lo hemos estado estudiando microscópicamente y científicamente. Entonces, mi área que yo trabajo en la odontología, principalmente yo lo que hago es clínica. Yo trabajo de 8 horas a 10 horas diarias con pacientes, excepto el lunes, que doy toda la tarde en el posgrado. Pero trabajo, y bueno, entre semana también doy muy temprano clases en licenciatura, pero trabajo también investigando, también trabajamos publicando, ¿no? Y publicando todas nuestras experiencias, que es lo importante, compartir lo que nosotros vayamos aprendiendo, ¿no? Entonces, las principales propiedades de los materiales bioactivos, vean, es que son materiales alcalinos. Esto es excelente cualidad de los materiales, donde tienen la efectividad de prevenir la desmineralización o remineralizar el diente. Tienen un sellado duradero, ¿sí? Son materiales que nos van a sellar de manera excelente, mejor que cualquier otro material, y que principalmente trabajan a base de agua. Son compatibles con la humedad. Por eso cuando me preguntan, en dentina mediana, en dentina profunda o en dentina profunda, es ideal colocar un ionómero de vidrio de alta densidad. Entonces yo en esta plática quiero platicar como material bioactivo qué función van a tener, no nomás únicamente en el medio externo, sino como obturación, sino también primero como base, que así realmente fue como lo usamos. Al principio no lo usamos como obturación. ¿Por qué? Porque nos daba miedo que si duraba mucho tiempo, porque nos daba miedo que si cambiaba de color, nos daba miedo que si la estética, etcétera, etcétera, ¿no?
pero sí, siempre ha sido los ionómeros de vidrio excelentes materiales. Aquí les voy a presentar un caso clínico donde hacemos la técnica de sándwich, es un ejemplo, ¿sí? Vean aquí, aquí elimino la amalgama previamente con el aislamiento del campo operatorio. Y vean lo que nos decía Hidalgo. Esto está interesante porque Hidalgo, desde 1966, ¿sí?, nos decía que una base cavitaria se define de aquellas sustancias capaces de que formen una barrera protectora contra el aislamiento térmico y eléctrico a la dentina, y también nos ayuda. Vean, desde entonces nos dice que una verdadera base nos debe estimular reacciones reparadoras del complejo dentino-pulpar, que materiales como el óxido de zinc, fosfato, etcétera, no lo hacían, y que nos ofrezca protección mecánica al remanente tejido cavitario para hacer un sellado y que no haya filtración marginal y estar nosotros seguros al momento de trabajar aquí. Con los adhesivos dentinarios no tenemos esa función, ¿sí? No tenemos la función que nos dice que es una base cavitaria, ni con los forros cavitarios, porque desde toda la vida fuimos dicaleros, ¿no? Colocamos amalgama y dical, colocamos resina dical hasta la fecha, y se sigue utilizando y se sigue enseñando todas las universidades que coloquen una capa de dical, ¿no? Bueno, ni es dical, hasta su nombre comercial ya lo llaman dical, pero es óxido de calcio, ¿no? Entonces, a mí una pregunta que siempre me hacen, y aquí se los voy a contestar, porque es una duda con lo que se tiene, ¿no? Pero miren, los ionómeros de vidrio tienen el módulo de elasticidad similar a la dentina. Estamos restituyendo dentina con un material similar a la dentina. Entonces tiene una comprobada actividad antibacteriana asociada a la liberación de flúor, y ahorita lo voy a explicar más. No, tiene una solubilidad muy baja, y aquí viene lo importante, que tienen la unión tanto a la dentina como al material restaurador, que eso es importantísimo, ¿sí? Y es donde existe una gran duda, ¿sí? Hay copolimerización también con el material resinoso restaurador y a la dentina, por eso esas copolimerizaciones son materiales biocompatibles. Entonces, no les voy a presentar todo el estudio porque no va a alcanzar, pero aquí tenemos, vean, la íntima unión, no podemos decir hibridación, la unión que existe entre la resina y el material de ionómero de vidrio, ¿sí? Esto es lo que nosotros vemos. Y simplemente colocarle un adhesivo universal basta, ya no hace falta colocarle ácido fosfórico, esto es colocándole el adhesivo universal, y vean cómo hay una excelente unión entre la resina, que esta es una de las dudas, y yo escucho todavía algunos conferencistas decir que el ionómero de vidrio no se une a la resina. Entonces aquí vemos la íntima unión que tenemos, y no se diga lo que es la unión química iónica a la dentina, que eso ya está comprobadísimo. Estos son trabajos que hemos hecho en Juárez en combinación con mi maestro, el doctor Roberto Espinosa, y vean, entonces es un material que se une tanto a la dentina, y aquí lo están viendo, vean, es una excelente unión que no necesitamos ni colocar adhesivos, es una unión nata y es natural a base de iones y de copolimerización con los ácidos polialquenóicos, ¿no? Entonces, aquí existe una verdadera unión, vean, la dentina, que hay túbulos dentinarios, presencia de humedad, etcétera, etcétera, mínima cantidad de colágeno. Entonces, volviendo a lo mismo, entonces ya está claro, no les puedo pasar más trabajos, y de ahí están algunos artículos que yo les voy a recomendar, que inclusive son evidencias de trabajos que hemos hecho en equipo, ¿no? Entonces, ya una vez que quitamos la amalgama, que tenemos la dentina, hacemos acondicionamiento de la dentina. El ácido poliacrílico al 10 a 15% no graba, el ácido poliacrílico acondiciona, ¿sí? El que graba es el ácido fosfórico, va a eliminar parcialmente el lodo dentinario o nos va a condicionar la dentina para que se dé mejor. Aunque si no tuvieran ácido poliacrílico también se puede dar, pero se recomienda colocar el ácido poliacrílico, no va a penetrar en los túbulos dentinarios, es un ácido débil que nos va a ayudar a aumentar y a limpiar superficialmente lo que viene siendo la parte del material que nosotros generamos como lodo dentinario, ¿no? Parcialmente, no lo va a eliminar como el ácido fosfórico. Después de eso, lo que hago yo, con un rollo, con una torunda de algodón estéril, con una gasita, etcétera, vamos a dejar la dentina glaseada. Le vamos a quitar el agua, pero no la humedad. Y posteriormente estamos listos, ¿sí?
Hay que estar listos para colocar la cápsula, que es una de las grandes ventajas del Fuji 9, ¿sí? La gran ventaja de la cápsula es que la volteamos en la mesa al revés, la golpeamos, ¿sí? Y aquí en este momento, cuando la presionamos hacia la mesa, aquí ténganlo presente, porque si se les olvida, hay dos cosas. Acuérdense que tenemos 2 minutos y medio, 2 minutos 50 minutos, y acuérdense que cuando se presiona aquí ya se activa. Y si hay calor en las ciudades donde tenemos, por ejemplo aquí en Juárez, que hay mucho calor, lo tenemos que trabajar muy rápido. Desde este momento, ya le decimos a nuestro asistente que esté lista para que pueda, para que lo meta y seguidamente la pistola lo active y se meta directamente al mezclador de cemento. Yo reconozco, digo, yo recomiendo que sea un mezclador de cementos, no un amalgamador, porque el amalgamador da movimientos laterales y este tipo de mezcladores de cemento son mezcladores son especialmente para mezclar ionómeros de vidrio, ¿sí? Que nos van a hacer movimientos de rotación de nuestro polvo, porque si nosotros lo hacemos en amalgamador no se va a unir muy bien el polvo con el líquido y los materiales pierden, vean cómo los 3 últimos segundos se da un movimiento al revés, ¿no? Entonces esto es lo que yo recomiendo, ese tipo de materiales, e inmediatamente es una de las grandes ventajas de tener cápsula, que de la cápsula ya va directamente el material que lo tenemos que inyectar rápido, y este material que está en su punto, aproximadamente los ionómeros de vidrio se deben de mezclar entre 8 o 9 segundos, es lo que nos dicen lo que nos dice los que han investigado los ionómeros de vidrio, las casas comerciales. Entonces de ahí se coloca ahí directamente a la dentina. Entonces vean, este concepto es un concepto que yo agarré de un maestro que se llama Green Milicic, que yo aprendí esto de él hace aproximadamente, no sé si cuando entré yo al Congreso de Ontología de Mínima Intervención, no sé si hace 17 años, etcétera, no me acuerdo exactamente, para no mentir, y ahí fue donde yo aprendí más de ionómeros de vidrio y le saqué el jugo de vidrio, y el maestro Milicic nos decía que es muy importante, vean, en una cavidad profunda, reducir el volumen ¿de qué? Del material restaurador. O sea, por eso es lo importante. Dentina, ionómero de vidrio, esmalte, resina. ¿Por qué? Porque la tecnología de los rellenos de las resinas son materiales similares al esmalte, más no similar a la dentina. Ahora, si nosotros logramos cubrir toda la dentina, vean, de tener 75 milímetros cúbicos, obtenemos 45 milímetros cúbicos al dar nosotros colocar únicamente ionómero de vidrio, ¿sí? Entonces tenemos un 60% de reducción. ¿Qué nos va a dar ese porcentaje de reducción? Que el material mínimo se va a colocar de resina. ¿Y qué es esa ventaja? Que a menos cantidad de resina, menor contracción, porque la resina es uno de los problemas que nunca se les ha quitado, la contracción, que son materiales que se contraen al momento de endurecer, y entre más cantidad de resina, más contracción. Entonces, entre más profunda está la resina, más tenemos posibilidad de crear algún problema pulpar. Y mire, lo que nos dice principalmente, para mí, yo soy muy seguidor de un maestro que se llama Carlos Alberto de Sousa Costa, ¿sí? Que este maestro lo que es para mí de los mejores investigadores del mundo en pulpa, ¿sí? Y él y varios artículos que existen, ¿sí? Que confirman la gran actividad antibacteriana que tiene el ionómero de vidrio. Me preguntan, ¿y a qué profundidad la podemos trabajar? A cualquiera, no importa, siempre y cuando no haya comunicación pulpar, haya cambio el procedimiento, ¿sí? A cualquier profundidad. Oye, doctor, y la clorexidina con el ionómero de vidrio tiene los efectos antibacterianos, aquí lo ven ustedes, los efectos antibacterianos, ¿sí? Para funcionar como materiales antimicrobianos y antibacterianos. Entonces, este material no necesita, aparte que si estamos en la dentina profunda, esos compuestos benéficos que ahorita vamos a relatar, los mantiene para remineralizar. Si nosotros tenemos duda entre dejar
tejido infectado y afectado, pueden dejar un poco de tejido infectado si quieren, o pueden dejar el tejido afectado y el ionómero de vidrio se va a encargar de remineralizar, porque principalmente los ionómeros de vidrio tienen su capacidad de remineralización, que eso es lo importante. Vean, entonces, ya una vez que coloco el ionómero de vidrio, normalmente lo coloco el ionómero de vidrio, como vieron ustedes, con la cápsula, y lo condenso con un microbrush para únicamente colocarlo en la dentina y no utilizar instrumentos rotatorios. El ionómero de vidrio me da el suficiente tiempo para colocarlo de esta manera sin necesidad de después de tocarlo con fresa. Y esa es una gran ventaja. Con un microaplicador no necesitan otra cosa. Entonces, este microaplicador, vean, lo que va a hacer es que lo vamos a poder compactar, dejamos el esmalte libre, ¿sí? Y la gran ventaja que tiene que a los 2 minutos y medio ya endurece y ya podemos seguir con el procedimiento. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, pueden hacer la técnica de grabado digital, aunque yo recomiendo más la técnica de grabado selectivo con adhesivos universales o con adhesivos autogravantes, ¿no? Me gusta el Solar Universal Ball tiene la característica que es libre de EMA. El EMA se ha encontrado que es tóxico para el tejido pulpar, ¿sí? Y aparte, mejora la fuerza de unión ya que el agua no lo atrae. El EMA atrae al agua y eliminando el EMA, nos va a evitar que haya degradación principalmente. Y aparte tiene las características que tienen los adhesivos universales que ya conocemos, ¿no? Como unión a sus sustratos, circonia, lúmina, etcétera, ¿no? Y funcionan de manera excelente los adhesivos universales. Entonces, basta colocar un adhesivo universal en la dentina, en el esmalte y al mismo tiempo en el ionómero de vidrio, después con una jeringa se evapora el solvente y se esparce bien el adhesivo. Con una capa es suficiente. Ya lo hemos visto. Las fotografías que ahorita les presenté es con una sola capa, ¿sí? Entonces, con eso lo pueden observar. Él es otro de mis maestros que para mí ha sido uno de mis maestros del Congreso Mundial de Ontología de Mínima Intervención. Él es el doctor Ngo. Y el doctor Ngo ha estudiado mucho la cardiología, el doctor Ngo ha estudiado mucho los materiales bioactivos y sobre todo el ionómero de vidrio. Y esto que ven ustedes aquí, él nos lo enseñó. Dice que el intercambio iónico, vean, que hay con el sustrato dentario es una característica de los ionómeros de vidrio, ¿sí? Entonces, estos materiales, aparte de liberar flúor, tienen la liberación de 6 iones más, ¿sí? Como el estroncio, el circonio, el calcio, el aluminio, etcétera, a efecto de materializar su potencial remineralizante, ¿sí? Y aparte, su potencial de prevenir la desmineralización. Entonces, tiene su acción cariostática y antimicrobiana. Por eso, no necesitamos colocar ningún tipo de antibacteriano en solución antes de colocar un ionómero de vidrio. Con el ionómero de vidrio basta y sobra. Aparte que tiene su acción cariostática y antimicrobiana, tiene su acción de desprender los compuestos remineralizantes al diente, como estos iones que les estoy indicando. Después secamos generosamente para evaporar el solvente, ¿sí? y esparcir bien el adhesivo, y posteriormente lo vamos a fotopolimerizar. Normalmente utilizamos una lámpara LED de última generación. Y vean, aquí ya obturamos. ¿Cómo van a obturar? Como ustedes quieran. La técnica puede ser estratificada en cúspides correspondiendo al factor C, etc. Esta técnica también la aprendimos, que ahorita les voy a hablar de ello, donde el doctor Espinosa y un servidor desarrollamos esta técnica para aplicarla a las resinas Bullfield. Ahorita vamos a ver lo interesante. ¿Qué hacemos aquí? Se coloca en masa la resina, después seccionamos con los instrumentos del M-Arte, un instrumento delgado. ¿Para qué? Para contrarrestar el factor C, y después se van rellenando los surcos. Esto se fotopolimeriza y fíjense, aquí la resina está tocando únicamente con dos paredes, ¿sí? Que lo estamos haciendo únicamente para simplificar el trabajo. La verdad, en mi odontología, en mi consultorio, yo no quiero pasarme horas haciendo una resina.
Yo con esta, en una zona posterior, para mí es suficiente, ¿sí? Porque yo necesito trabajar más y no solamente hacer operatoria, hacer otro tipo de trabajo. Mi área es la rehabilitación. Entonces, con una sola capa, le colocamos la resina y luego seccionamos y después en estos surcos le vamos a adicionar la resina con estos instrumentos delgados que vienen en esta compañía LM-Art. Esta técnica no es mía, yo la aprendí de mi maestro, el doctor Green Milicic, aunque como les digo, hay aproximadamente 20 técnicas para colocar las resinas en posteriores, las que ustedes estén acostumbrados a hacer. Mi mensaje es colocar como base un material bioactivo como base. Y al final, para mí, lo que hacíamos antes era grabar el margen cabo superficial y colocar un sellador de márgenes cabo superficiales. Ahora este material que es el Equia Coat es un material con tecnología de nanorelleno, de resina, que nos sirve no solamente para los ionómeros de vidrio, sino también todo un procedimiento donde ya hemos utilizado resinas, llámese obturaciones, incrustaciones, carillas, etcétera, nos va a ayudar las imperfecciones que nos van a quedar y se va, sobre todo los ionómeros de vidrio, les voy a decir qué ventaja tiene, pero ahorita hablaré de él, ¿no? Entonces, tenemos una restauración estética en la parte externa, más estética con resina, y lo podemos combinar bien, ¿sí? Lo podemos combinar bien, y en la parte, vamos a tener una parte muy segura, sellamos con el Equia Coat de la parte externa y está bien sellado la dentina. Entonces, nos olvidamos, créanme lo que desde que yo tengo desde que empezamos a utilizar los adhesivos de cuarta generación, hace 30 años, ¿sí? Y hubo muchos problemas, inclusive nos decían que hasta lo podíamos colocar en comunicaciones pulpares. Tuvimos muchos problemas y el principal problema es la sensibilidad postoperatoria, ese es el coco de los dentistas, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco mi ionómero de vidrio en la dentina, me olvido de la sensibilidad postoperatoria, me olvido por completo a cualquier profundidad que estemos. Y esto nos llevó a hacer esta investigación y este trabajo que también publicamos. Víctor fue el que hizo las muestras en el consultorio, él es mi maestro, el doctor Espinosa, amigo y maestro, que él fue el que me ayudó, me enseñó a publicar, me ha ayudado a esa pasión por la microscopía y la investigación, y donde todavía hacemos trabajos. Este trabajo lo publicamos el año pasado, este año publicamos otros trabajos sobre las resinas Bullfield. Entonces, cuando hicimos el trabajo de las resinas Bullfield, esto fue lo que encontramos. Vean, el material se contrae tanto si no respetan el factor C en una Bullfield, porque nos decían que la Bullfield se puede colocar hasta 4 o 5 milímetros en una sola intención y polimerizarlo, pero vean lo que encontramos. Aquí se ve claramente que se encuentra una fractura del esmalte. Se trajo un pedazo del esmalte, falta de unión en el esmalte, y vean en la dentina esta fotografía, me encanta, una fotografía preciosa que se hizo en la Universidad de Guadalajara con el doctor Espinosa. Vean la falta de unión con las resinas Bullfield. Entonces, lo que dijimos nosotros, bueno, maestro, ¿y lo tenemos que decir? Pues sí, lo tenemos que decir, nomás que vamos a buscar la forma de mejorar la técnica. Entonces, decidimos hacer esta técnica, ¿sí? Basados en los conceptos del doctor Green Milicic, de colocar ionómero de vidrio en la dentina, disminuir la cantidad de material resinoso restaurador, y con un material de ionómero de vidrio que va a endurecer a los 2 minutos y medio, es muy rápido, y colocarle arriba la resina Bullfield, y si la seccionamos como vimos ahorita, si la seccionamos, entonces vamos a aprovechar la resina Bullfield y hacer una técnica segura. Y vean lo que encontramos. Esto lo encontramos, la unión del esmalte, ¿sí? La unión del esmalte que viene siendo la Bullfield, y vean aquí, la unión del esmalte, ¿sí? Y acá en la dentina tenemos excelente unión del ionómero de vidrio, vean, excelente unión, y acá también lo observamos. Entonces, esto lo publicamos el doctor Espinosa, Víctor y un servidor en el 2019, y ahora modificamos la técnica que hicimos otro artículo en el 2020, también con otra modificación, y vean qué empezamos a hacer. Entonces empezamos a trabajar las bases de Fuji 9 para las resinas, y vean aquí, todas estas tienen base
técnica de sándwich, bases de ionómero de vidrio, y vean obturaciones muy seguras, lo hacemos de forma rápido, 3 en una sola visita. No me gustan a mí los tintes, yo no hago tintes, los pacientes no me lo aceptan, ¿sí? Entonces, así es como hacemos las obturaciones, pero sobre todo que sean muy seguras, que no haya sensibilidad postoperatorio. Lo mismo lo aplicamos para las indirectas. Aquí voy a hacer restauraciones indirectas. Es muy difícil, es muy distinto si yo coloco un adhesivo aquí donde debemos de distinguir si es tejido infectado o afectado, y si dejamos tejido infectado, eso va a continuar desmineralizándose. Por eso, estos materiales nos van a ayudar a remineralizar esta parte, ¿sí? Que eso es lo importante. Y vamos a cubrir, vean, aquí no está cubierto el esmalte, toda la dentina, la cubrimos. Aquí posiblemente pudiera quedar una obturación, pero si yo voy a hacer acá unas... ¿Qué ventaja tienen las restauraciones indirectas? La ventaja es que vamos a polimerizar afuera del diente, y ahí afuera del diente se va a contraer todo lo que se tiene que contraer. Entonces, es una ventaja colocar restauraciones de este tipo. Y si lo hacemos, yo le digo que este es el CEREC de los pobres, que es el Inlay System, que es un polivinil siloxano para modelos. Esto endurece al minuto más o menos, y en ese mismo momento hacemos las restauraciones, y hacemos nuestras restauraciones en una sola visita. Y esto es lo que logramos: restauraciones seguras, estéticas. ¿Podemos lograrlo mejor? Sí, con tintes, pues, tal vez, pero esto es lo que hago yo en mi consultorio, ¿sí? Yo no me considero excelente, yo no me considero muy bueno para hacer tantas, mi trabajo es más enfocado en toda la odontología preventiva y restauradora. Entonces esto es lo que puedo hacer yo. Pero después de tiempo de trabajarlo como base, sale una técnica de que la vimos principalmente también allá en San Diego, California, precisamente, donde fueron los mayores congresos. También hubo uno en San Francisco, dos o tres en San Diego, donde seguíamos aprendiendo los ionómeros de vidrio, porque el congreso era de mínima intervención, y estos son materiales inteligentes, se les llama, ¿sí? Y salió la técnica de EQIA, por sus siglas en inglés, que es una técnica fácil, única, inteligente y estética. Ya los ionómeros de vidrio se le da más estética. Entonces, en esta ocasión, fuimos invitados a Chicago. Él es el hijo de Armando, él es Osvaldo, que trabajaba en la clínica del Mando, él es mi hijo Pepe, y él es el doctor Nacao. Aquí está mi compadre. Él es el doctor Nacao, que es el presidente de GC, donde los invitaron donde se dio a conocer por primera vez la técnica de EQIA. Entonces, EQIA nos decían que era de clases 1, 2, clases quintas, pero principalmente era para pacientes, para niños, adultos y para pacientes especiales, inmunosuprimidos y con alto riesgo de caries. ¿Por qué? Por sus cualidades bioactivas. Entonces, cuando yo empecé a utilizar EQIA, únicamente los colocaba en pacientes con enfermedades sistémicas como síndrome de Sjögren, lupus, diabéticos, con cáncer, radiados, etcétera, ¿no? Donde hay un problema de producción de saliva tremenda, ¿no? O con pacientes que toman medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo pensaba que estos materiales no duraban. Así fue cuando salió este tratamiento de EQIA, pero lo que les digo que me gusta de GC es que las evoluciones han sido de tal manera que empezamos con el EQIA en el 2009. Ahora ya se va, aquí en México todavía no se ha lanzado, pero ya hemos tenido la oportunidad de trabajar el EQIA HT, que inclusive Víctor y yo ya tuvimos la oportunidad de hacer un artículo que se va a publicar próximamente de este nuevo ionómero, que posiblemente después hablamos de él, y próximamente estará en México, seguramente, ¿no? Cuando salió esta técnica, no existía nada de material, inclusive investigamos, y no nos decía qué tenía, qué composición tenía y por qué era tan duro, por qué tanta liberación de flúor, etcétera. Entonces, nos pusimos a investigar y no había nada de publicación de la técnica de EQIA. Si ustedes se fijan, no sé si este artículo, está hecho publicado en el 2010, ¿sí? Entonces, vean, aquí les voy a decir, lo publiqué con un alumno que es el doctor Aarón Lugo, ¿sí? Del posgrado. Aquí voy a quitar una amalgama, hacemos el monitoreo. Anteriormente, pues, cuando yo estudié en la escuela,
perdón, cuando estudié, pues mis maestros nos decían que todo lo negro era caries. Aquí yo, afortunadamente ya tenemos tecnología para monitorear, vean, esto tiene 15, esto tiene 14 y esto tiene 9. Esto aquí tiene 9. Entonces, aunque esté pigmentado, no se tiene que retirar, ¿sí? Entonces, eso no se va a retirar y eso se puede remediar. No le hace que esté oscuro. Inclusive ahorita voy a hablar, pero le tenemos más miedo a las restauraciones, le tenemos más miedo a las restauraciones que son blancas, ¿no? Entonces, vean la profundidad que tenemos. Esta es una profundidad, vean la profundidad que tenemos, ¿sí? Entonces, perdón, se coloca el número de vidrio, no es la intención, y eso es lo que yo tengo. Después de 5 años, vean, esto ya me gustó a mí, porque ya tiene 5 años y tengo un material bioactivo y se está comportando como una resina, claro, no tan bonita a lo mejor, pero las resinas que se hacen, el 80-90% no son de estas características, ¿no? Para mi punto de vista, en mi ciudad, lo único que hago es estarlo colocando el G-Core cada 5 o 6 años. Pero a mí me gusta porque esto es evidencia clínica científica, ¿no? Esta es evidencia después de 6 años, fíjense, esta es el EQIA tradicional. Vean cómo está, esto no ha avanzado. Por eso les digo, si se cambia, se modifica su pH y se ayuda al paciente, pues no necesitamos que hacer cavitación ahí. Y vean, coloqué el ionómero de vidrio y en los premolares coloqué el mismo Fuji 9GP Extra como sellador. Y vean, a los 6 años todavía se conserva como sellador. Pero entonces ya lo vamos a quitar. Ya lo vamos a quitar y vamos a ver cómo está. Lo retiro, ¿sí? Con una fresa de carburo número 2. Y vean, a mí esto es lo que me gusta. Después de 5 o 6 años, es algo que no vemos con las resinas, ¿sí? Que la dentina está completamente intacta, está completamente limpia, no está pigmentada como las amalgamas, no hay corrosión, ¿sí? Y se encuentra completamente limpia esa resina. Y vean, ahora le ponemos ya no el primer EQIA, lo volvemos a obturar con el EQIA Forte. Y ya tiene otros 5 años que después les voy a presentar este caso, otros 5 años trabajando de esta manera. Entonces aquí ya aparece el EQIA Forte y lo estamos trabajando de manera excepcional. Pero esto es lo que me gusta, ¿sí? Esto es lo que me gusta, que esto fue cuando yo trabajé esa amalgama. Vean, ¿sí? Si ustedes me dicen, pues hay comunicación pulpar, no hubo comunicación pulpar, pero vean, aquí se observa y les compruebo que esto es 6 años después y yo les compruebo con esta radiografía que la remineralización existe y aquí lo estamos viendo. Y esta es evidencia. La evidencia, nosotros no podemos decir que al año tuvimos éxito ni a los 2 años. Yo tengo trabajando los ionómeros de vidrio casi 30 años. Y como no había artículos publicados del EQIA Forte, ¿sí? Entonces, Alejandrita, una alumna del posgrado, Víctor, él es Víctor y él es Pepe, son mis hijos, ¿sí? Bueno, ahorita van a conocer a Víctor. Y ella es Alejandra, nos pusimos a investigar el EQIA Forte. Y la técnica de trabajo es exactamente la misma, ¿sí? Es una técnica muy fácil, es una técnica que podemos hacer cualquiera. Voy a retirar la amalgama e igual manera vean a qué profundidad, por eso me dicen, y ponemos clorhexidina, no, y le ponemos dical, no hay necesidad de colocarle nada, igual, siempre y cuando no haya comunicación pulpar. Entonces el EQIA Forte ya tiene más translucencia y ya tiene un color más estable, ya vienen varios colores, tiene dureza y tiene resistencia al estrés, tiene liberación de flujo, ¿sí? Entonces vean aquí, hago el aislamiento en un campo operatorio y vean aquí lo que me encuentro. Tal vez este paciente tenía sensibilidad con los cambios térmicos al comer, ¿sí? Y vean aquí, yo creo que pusieron dical o algo yo creo que pusieron dical, ¿no? Entonces ahora el EQIA Forte ya tiene una matriz, la matriz es más resistente, lo que hace el ionómero de vidrio más fuerte. ¿Cuál es la matriz? Donde principalmente tiene ácido poliacrílico, ácido itacónico, polimaleico, etcétera, etcétera, ¿no? Y también incorpora un vidrio híbrido nuevo, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que tiene, ¿sí? No nos decía la compañía y nosotros nos pusimos a investigar qué es lo que contiene. Entonces, vean, esto es lo que nos encontramos el pan de cada día con las amalgamas, con las resinas, tejido desmineralizado. Aquí estamos utilizando las fresas inteligentes de la compañía SSQuay, que me encanta, para utilizarlas en odontología de mínima intervención, que son las fresas SMART, ¿sí?
que nos va a ayudar a eliminar el tejido infectado por su dureza CNO, que es la dureza CNO, ¿sí? Esto es importante, que nos va a respetar el tejido sano. Cuando esta fresa llega al tejido sano, porque el tejido sano tiene una dureza mayor, más alta que la dureza de la fresa. Y la fresa es más alto que lo que viene siendo la dentina desmineralizada. El ionómero de vidrio no se debe hacer bisel como las resinas, pero sí tenemos que quitar los prismas de esmalte sueltos, ¿sí? Entonces, los ionómeros de vidrio pueden remineralizar la dentina desmineralizada, ¿sí? Aquí están las referencias bibliográficas, que ya de esto existe mucho, ¿no? Ya después de hacer esto, se lava gentilmente, se seca gentilmente sin deshidratar el diente, y ya dijimos ya no vamos a repetir, del ácido poliacrílico, se coloca el ácido poliacrílico, el esmalte y la dentina, y esto va a estar a los 2 minutos y medio. Ya les hablé de este procedimiento que viene su instructivo, que es muy importante. Entonces hace este Equiaforte, su relleno principal, ahorita les voy a decir cuál es, hace 10% más fuerza a la dureza flexural. Entonces, si le ponemos aparte, ahí va, una cosa importante en los ionómeros de vidrio, que cuando le acondicionamos, que cuando le ponemos el Equiacort, va a incrementar la dureza todavía, vean, aquí un 10% y aquí con el COR un 17% para dar un 30% más de dureza. Por eso cuando vamos a colocar el Equia, se recomienda deshidratar el ionómero para que lo absorba lo mejor posible. Tenemos aproximadamente para trabajar el ionómero 1 minuto 15 segundos, lo podemos trabajar con instrumentos, lo podemos trabajar con plásticos, siempre se recomienda sobreobturar. Si alcanzamos a utilizar instrumentos, pues bueno, utilicen los instrumentos que ustedes están acostumbrados a utilizar la resina. Después de esto, de colocarlo, pues esperamos los 2 minutos y medio y después colocamos el Equiaforte Core, ¿sí? Que tienen unas mejores características, como ya dijimos, tienen tecnología de nanorrelleno y nos va a proteger el ionómero de vidrio, de la humedad y para hacer bien el corte. Y aquí un momento es cuando se deshidrata el diente y se coloca el Equiacort, no se le coloca el aire después de colocar el Equiacort, ¿sí? Vean, nos da un 30% más de resistencia al desgaste y un 40% más comparado con el primer Equia, ¿sí? Con el primer Equia que hubo. Entonces, seleccionaron más propiedades. Entonces, con las fresas, yo recomiendo fresas de terminado, ¿sí? Fresas de terminado de 12 hojas, de 30 y 12 hojas, ¿sí? Y vean el ionómero de vidrio. Aquí sí se recomienda trabajar el ionómero de vidrio con mucha irrigación, ¿sí? Ya después, pues quitamos el dique de Boulet, checamos los puntos de interferencia, igual con fresas de terminado de 12 hojas, ¿sí? Hacemos la anatomía, así es como queda, después de hacer la anatomía, y colocamos una segunda capa del Equiaforte Core, así es la técnica, así nos la enseñaron, se coloca una segunda capa, no se le coloca aire y se fotopolimeriza con la técnica convencional, con su LED de preferencia por 20 segundos, se fotopolimeriza y vean, así queda terminado el tratamiento y vean la profundidad otra vez que tenemos. ¿Sí? Y vean, este es un trabajo, un artículo del doctor Gurgan, que él dice que utilizando la resina Gradia de la misma compañía GC, ofrece el mismo comportamiento clínico después de 4 o 5 años en este artículo. ¿Sí? También lo utilizamos mucho en segundas clases, también lo utilizo yo en pacientes de alto riesgo, hasta en dientes anteriores, en caras vestibulares, y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Vean, no alcanzo a ponerles todo. Estos ionómeros de vidrio de alta densidad, este es el trabajo que hicimos con esta. Esto lo pueden ver, no alcanzo a hablarles de esto, pero aquí lo van a ver, los ionómeros de vidrio, que hicimos la microscopía. Vean esto, si ustedes lo ven, comparado con un ionómero, con una resina, es muy similar a una resina. Vean cómo se ve el Equia con el Equiacort también. Tengo que ir un poquito más rápido porque tenemos el tiempo. Y vean cómo se ve primero el Equia fila la dentina. Excelente. Tenemos ahora después el Equiaforte al esmalte, se ve excelente también. Y aquí lo tenemos, claro, en la microscopía de la Universidad de Guadalajara no tiene comparación. Esta fractura es del ionómero de vidrio. Normalmente los ionómeros de vidrio son difíciles de ver y estos son los comportamientos. Y vean, cuando les decía que no sabíamos de qué estaban compuestos esos ionómeros de vidrio, y ahí pues lo encontramos. Vean, siliconia,
Por eso es la dureza de estos materiales. Y vemos la lúmina y el sílice. La lúmina y el sílice son los principales rellenos inorgánicos que contienen las resinas de nanorrelleno, que contienen los ionómeros de vidrio, que contienen las cerámicas, etc. Aquí está el elemento como el flúor, aquí tenemos el elemento como el calcio, etc. Tiene los mismos elementos que la hidroxiapatita. Por último, vamos a presentar este caso clínico. Este caso clínico yo le llamo de caso clínico, vean, con el SPEC, con el CARI-SCRIN tenemos 6,782 por... no les puedo hablar mucho de esto porque ya nos hace, vamos contra el tiempo, 24 años de edad, aquí ponemos lo más característico, esa pacientita de 24 años de edad, ¿sí? Entonces vean aquí, estas lesiones son más duras que las que son negras, estas son muy activas, aquí ya está cavitado, pero vean, aquí, no sé por qué no se ve, ok. Aquí a este paciente le acaban de hacer toda su operatoria. Y estos pacientes tienen un problema de saliva. Entonces, tenemos que hacer su rehabilitación con pruebas de saliva. No me puedo detener mucho en esto, pero tenemos que curar, darle un ambiente salival bueno. ¿Sí? Vean, este paciente segregaba 3 mililitros de saliva a los 5 minutos. Este paciente, lógicamente, le colocaban sus obturaciones y a los 4 o 5 meses ya traía caries otra vez, un pH de 4, ¿no? Ya después, mejorando esto, mejoramos el ambiente bacteriano, obviamente. Yo utilizo el CARI-SCRIN de la compañía CARI-FREE y vean, 6,782 unidades relativas de luz. No tengo tiempo de hacer todo eso. Pero vean, aquí le acaban de colocar todas sus resinas al paciente. Y vean, este paciente tenía aquí caries, vean la caries que tenía aquí, y vean esto, vean toda la resina que le colocaron por vestibular. Entonces, estos pacientes lo están atendiendo, vean, le acaban de colocar la resina hace 4 meses y vean lo que encontré yo. Y todos estos, se tuvo que hacer tratamiento radicular, paredes muy débiles, se colocó una corona de circonia monolítica, y vean, esta se hizo segunda clase también. Pero vean, todo esto se lo acaban de hacer al paciente. Este es el cuadrante inferior derecho, este es el cuadrante inferior del lado izquierdo, y vean las características. No sé si la resina estaba mala, pero esto es resina, esto se lo vende por estética. Y vean, con el ionómero de vidrio no es tan estético, pero es un material bioactivo, que con estos pacientes ya vamos a empezar a curarlos. Y vean, los 3 de ese lado hicimos con Fuji 9 GPS. Y vean, este artículo me gusta mucho. Y este artículo dice que tienen mejor actividad los materiales de obturación que los propios enjuagues, inclusive que el CCP, ACP, ¿sí? Entonces vamos a lograr mejores efectos con los materiales de obturación, porque estos van a desprender compuestos benéficos a la saliva. Y veamos, vamos restaurando, pero le vamos dando sus enjuagues a los pacientes, pastas, etcétera, etcétera. Ahorita les digo que usé, vamos bajando, estaba en 6,000, va en 2,000. En la evolución de factor de riesgo va bajando. En sus dientes anteriores me dicen que no se deben de colocar los ionómeros de vidrio. A estos pacientes sí. Y ya después de que curemos al paciente, si yo le coloco un ionómero de vidrio aquí, pues lo quito o lo puedo bajar y lo dejo abajo y le pongo una resina más estética. Pero vean, aún así no se ve tan antiestética. Pero sí se ve, todo esto es antiestético, ¿no? Todo esto es desmineralizaciones sin cavitación, las sacamos adelante con el fosfato de calcio, con ACP, SCP, con el MIPS. Vean, a mí me dicen que no es para anteriores y aquí le coloqué igual un número de vidrio porque lo que nos interesa curar es los pacientes. Las desmineralizaciones que estaban sin cavitación en proximales las utilizamos con resinas infiltrantes, ¿sí? Para ser muy conservadores. Y vean aquí, vamos bajando, ya va a 1810. La evolución del riesgo va bajando y vean, nos vamos al cuadrante superior izquierdo y vean, esto se ve íntegro, pero vean, empezamos a quitar la resina hasta donde llegó endodoncia, las paredes quedaron todas débiles, tuvimos que hacer, desgraciadamente, una corona, disilicato de litio, márgenes supragingivales, preparamos con dique Diule, ¿sí? Y vean, núcleo de ionómero de vidrio. Yo no utilizo núcleos de resina, yo utilizo núcleo de Fuji 9 GP Extra, que ya tienen la dureza para formarse un núcleo y aparte estoy remineralizando. Entonces,
Esto lo vamos a cementar con aislamiento del campo operatorio para hacer mejor aislamiento. Podemos ver nuestros márgenes, disilicato de litio, aquí observo el ajuste. Antes de arreglar este premolar, vean, la cara proximal la arreglamos porque también estaba desmineralizada de ese cuadrante superior izquierdo. Y vean, nos vamos al cuadrante superior derecho, también colocamos ionómeros de vidrio, quitamos las resinas, pero vean, este premolar también igual terminó en endodoncia, reconstruyo con ionómero de vidrio y coloco una corona de silicato de litio. Pues este paciente terminó con 3 coronas de silicato de litio. Y para mantenimiento le vamos a colocar mi barniz, ¿sí? Que para mí es de los mejores barnices que existen, porque es fosfato de calcio amorfo, ¿sí? Con el CCP, fosfopéptido de caseína, que tiene la función de mantener biológicamente activo el fosfato de calcio amorfo, y esto nos aumenta la resistencia a los ácidos, refuerzan el esmalte y aumentan los niveles. Entonces tenemos ionómeros de vidrio como obturación y estos materiales. Bueno, pues ya estamos terminando, vemos artículos he trabajado mucho sobre los ionómeros de vidrio. Cuando gusten, pues con gusto les comparto todas estas referencias bibliográficas que nosotros las hemos visto, y vean cómo terminó el paciente. De 6,000, este paciente debe estar, lo normal, el biofil normal debe estar aproximadamente en 1,500, y vean lo que logramos, 1,664, ¿sí? Y es lo que logramos en este paciente, pero aquí hicimos tratamiento para su saliva, ¿sí? Porque los ionómeros de vidrio se recargan con todo esto. Todo esto le va a hacer beneficio a los ionómeros de vidrio, ¿sí? A la saliva, pero también los ionómeros de vidrio nos van a ayudar a neutralizar el pH y la saliva, pero lo mismo que lo dice el doctor Millis, el doctor King Kush, que la caries no es un problema infecto-contagiosa, sino es un problema de acidez también. Entonces, MyPay nos ayuda a estimular la saliva, ¿sí? El MyPay nos ayuda a estimular la saliva. También se lo damos de mantenimiento, el Recalden, es fosfato de calcio amorfo, que es lo mejor que ha tenido GC. Y vean al paciente después de rehabilitarlo. Aquí sí lo curamos, no nomás restauramos, lo curamos. Vean, 15 mililitros. El paciente tenía 3 mililitros y logramos 15 mililitros, y el pH de 4 y logramos tener un pH de 7. Entonces podemos decir, porque cuando ponemos restauración no quiere decir que curamos, restauramos. Pero cuando nosotros arreglamos, cambiamos, modificamos la saliva, ahí sí curamos al paciente, porque ahí es donde está todo. Quiero despedirme, y ahorita les voy a pasar al final del video. Quiero despedirme le doy las gracias a GCE, a toda la persona que están dentro de GCE, a Inteligencia Dental también por la invitación, porque me hicieron un sueño realidad. Es la primera vez que me siento muy contento, porque pues este muchachito que ustedes ven aquí, me tocó ahora dar conferencia con él. Víctor desde entonces pintaba para ser dentista, porque pues ya las orejas las traía listas para el cubrebocas. Así es de que por eso yo creo que fue dentista, ya traía ahí listo para ponerse su cubrebocas. Pero miren, yo nunca iba a pensar que después de muchos años Víctor iba a dar conferencia en Japón, en GC, que inclusive él fue el que me recomendó con GC. Entonces, ellos son mi familia, es lo que más quiero, son mi motor, es todo lo que hay en mí. Sin mi familia, pues realmente todos ellos me han estimulado, mi esposa siempre está conmigo, y mis hijos también. Y ellos son mis hijos. Déjenme nomás pasarles este videíto, si me permiten. En la operatoria que hacemos de día en el consultorio, odontología de mínima intervención, con procedimientos de mínima intervención como la aire recibo. O sea, todo va compaginado una cosa con la otra, ¿sí? Cavidades conservadoras, y este procedimiento con este sistema de hidroabrasión no hay necesidad de anestesiar al paciente. Aquí tenemos para succionar el óxido de aluminio, vean, ¿sí? El agua, el óxido de aluminio, que esto nos ayuda mucho para ahora con el escribir. Esto es lo que se hace, ¿sí? Entonces,
son los procedimientos de rutina, sin anestesia, cavidades ultraconservadores y materiales bioactivos, ¿no? Y desde no se anestesia el paciente, si son materiales como la cavidad ultraconservadora, que nos van a ayudar. Aquí vemos cómo se colocan, vean las cavidades ultraconservadoras, ¿sí? Porque por eso el ciclo restaurador lo hacemos más largo, ¿no? Yo sé que este paciente nunca va a terminar con problemas de perder la muela, porque hemos sido muy conservadores siempre. Aumentamos el ciclo restaurador, ¿no? Eso es lo importante. Tenemos aquí la activación de la cápsula y vean cómo coloco directamente, cómo coloco el número de vidrio de la cápsula, ¿sí? No tenemos que usar ningún instrumental especial. Ustedes lo ven aquí. Yo lo estoy condensando con un microaplicador seco, ¿eh? Debe ser completamente seco. ¿No? ¿Cómo lo voy acomodando? Ahora, si se queda material en los otros surcos, déjenlo ahí. Los otros surcos los vamos a, siempre y cuando no quede alto, los otros surcos los vamos a remineralizar y queda como un sellador de cosas sin lisuras, cuando les vaya a ayudar a prevenir la deslización o el acumulamiento de alimentos. Entonces, no me preocupa que quede el número en los demás surcos, definitivamente. Y vean lo fácil que es una técnica completamente fácil. Y si nos queda tiempo, queremos utilizar instrumentos de metal para formar surcos, pues lo podemos hacer, ¿sí? Esto no necesita de mucha habilidad, realmente, ¿no? Es muy fácil, podemos hacer todo. Realmente un número de virus cada negocio, y a veces así requerimos muchas cosas, entre ellas que el dentista, que nosotros seamos, tengamos mucha habilidad, ¿no? Después se coloca el eje a corte, vea, se le coloca en toda la cara cruzada, donde hay un número de vidrio, y no se seca. Vean cómo la técnica es muy rápido. ¿Sí? Esta técnica es demasiado rápido, se fotopolariza el disco con una lámpara LED y así es como queda. ¿Sí? Aquí ya no necesito yo de checar principal. Este es el kit que desarrollé yo, precisamente de fresas para los materiales bioactivos. Es un kit que tiene para retirar amalgama de fresas de la compañía Sisicol para retirar amalgama, pero trae principalmente las fresas que utilizamos para los materiales bioactivos. Todos los materiales bioactivos que utilizamos en el consultorio, ¿sí? Pues aquí, por último, le colocamos otra capa de Equiaforte-Coax, ¿sí? Y ahí está terminada la restauración. ¿Sí? Entonces, así es como está, es un material bioactivo y como es tan conservador, pues nos va a durar los 6, 7 años mínimo, que es 8 años que nos duran este tipo de material. Muchas gracias, doctor José Cedillo. Muchas gracias, señor Castro, por toda su atención y estamos a la orden. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, espero que primero gracias a GC por la invitación. Gracias por darme esta oportunidad de dar una conferencia con mi papá, el doctor José Cedillo Valencia, que pues ustedes lo vieron esta hora, estuvo pues demasiada información, mucha información basada pues en mucha literatura. Entonces, gracias papá, gracias doctor José Cedillo por dar esa pequeña introducción. Y pues bueno, voy a quitar mi cámara. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y espero que la próxima hora aprendamos bastante y hay que seguir aprendiendo juntos, que de esto se trata. Vamos a pasar un buen viernes, pónganse cómodos. Ya si quieren pueden agarrar una cerveza, agua, lo que gusten, unas papitas, pero comencemos. Pues bueno, primero que nada, pues yo no me imaginaba que si algún día daba una conferencia con mi papá iba a ser a través de Zoom para empezar. Entonces, pues también esa vez fue una vez cuando yo lo atendí, le me acuerdo que le hice una incrustación y pues se me hace muy raro como yo no pensaba que iba a ser dentista y terminé siendo dentista. Pero, mi nombre es Víctor Manuel Cedillo Félix, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, ya dijeron un poquito. Lo único que quería decirles es mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram en Dr. Víctor Cedillo o en Facebook Dr. Víctor Cedillo Félix. Si comparten una historia en su Instagram mientras está en la plática, se los agradecería mucho. Y también lo que les quiero comentar es que al final de esta conferencia voy a estar dando un enlace para bajar alrededor de 400 artículos, casi 2 gigabytes de información. Entonces, quédense, por favor, para el final, que les voy a dar muchos artículos en los que esta plática está basada y también la del doctor José Cedillo. Y pues comencemos. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Los mitos dicen, hay varias historias que dicen que los burritos se crearon en Ciudad Juárez y parece que sí, en tiempos de la Revolución Mexicana. Entonces, siempre me dicen que hay en Juárez, pues hay muy buenos burritos, muy buena gente y pues sí, ahí tienen su casa igual acá en San Diego, California. Y pues comencemos. Comencemos. Todo lo que voy a comentar, todo está respaldado con literatura científica. Yo no estoy creando nada nuevo, yo no estoy diciendo nada nuevo, yo simplemente estoy comunicando lo que otros doctores, otros investigadores ya han estado compartiendo y publicando a través de los años. Entonces, como les digo, al final les voy a dar todas las bibliografías, todos los artículos para que los tengan también. Y pues comencemos, al menos yo soy dentista general, mi papá es especialista, mi hermano es especialista, pero yo soy dentista general. Y mi día a día consiste en hacer restauraciones directas, clase 1, clase 2, bucogingivales, clase 5. De casos anteriores sí, pero la verdad no mucho. Entonces mi pan de cada día es con preparación de coronas, endodoncias, pero principalmente por restauraciones directas. Entonces, hacer restauraciones directas, pues creo que es lo más común para un dentista general y pues vamos a estar aprendiendo bastantes tips, bastantes pasos desde la preparación hasta al final de la colocación de la resina. Entonces, pues vamos a seguir aprendiendo de esto. También la otra cosa que les quiero comentar, pues que yo, todo lo que van a ver aquí es parte de mi odontología diaria. Yo veo antes veía de 12 a 16 pacientes, ahorita veo de 8 a 10, entonces a veces pues las cosas no son perfectas, en este mundo las cosas no son perfectas, a veces la situación clínica, dependiendo de con quién trabajamos, entonces acuérdense que hay que trabajar con las mejores, con las condiciones que tengamos, pero de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender un poco sobre tips de aislamiento, vamos a aprender sobre resinas compuestas, sobre sus características, cuándo son indicadas, sus indicaciones, vamos a aprender un poco sobre tips de adhesión esmalte-dentina y sobre protocolos adhesivos esmalte-dentina. Y finalmente, restauraciones directas clase 1 y clase 2. Entonces, comencemos. La magnificación es algo que es indispensable actualmente. Yo creo que si estamos en esto de la odontología hay que tratar de tener magnificación, ya sean lupas personalizadas o si no, aunque sean de flip-up, no importa, pero yo creo que la magnificación es elemental para dar la mejor atención a nuestros pacientes posible. Entonces, de aislamiento, pues el ideal pues siempre va a ser el aislamiento total, el aislamiento absoluto. Yo, pues la verdad me gusta mucho aislar, yo me relajo mucho, mi asistente se relaja mucho, mis pacientes se relajan mucho. Entonces, yo siempre lo que les digo es, el aislamiento van a tener que adecuarlo a su propia clínica. Yo, ¿cuál es mi regla de aislamiento? Aíslo cuando tengo tiempo, a veces no tengo tiempo de aislar, pero yo utilizo mucho uno que se llama el aislamiento abierto, que es el que pueden ver acá en su posición, en la parte superior derecha, en la cual yo mantengo solamente las perforaciones, las uno, y pues ese es tema para otro día, pero este es el tipo de aislamiento que yo más utilizo, lo pueden ver aquí abajo, y también no aíslo, a veces la verdad no aíslo, depende del tiempo, depende el tipo de paciente, hay pacientes que no les gusta, hay pacientes que son muy ansiosos y no puedo aislar, cuando tienen el reflejo nauseoso muy fuerte, a veces no puedo aislar, pero yo prefiero trabajar con aislado, ¿por qué? Porque si ustedes pueden ver la amalgama, pueden ver restos de amalgama, pueden ver un poco de sangre, pueden ver los rollos de algodón húmedos, entonces esas no son las situaciones ideales para trabajar. Yo siempre les digo, si ustedes en su clínica tienen tiempo para aislar, aíslen, y si la verdad no tienen tiempo y no lo hacen, creo que no es buena excusa eso, hay que aislar, debe de ser algo tratar de hacer mandatorio en nuestra clínica privada. Pero también existen alternativas. Existen alternativas de aislamiento, hay varias como el Aislo-Lite, que es un abrebocas con succión y luz al mismo tiempo. Hay otro que es el Dry Shield, que es succión sin luz, pero este es el que yo actualmente utilizo, lo acaba de conseguir, no lo quería comprar, pero ya lo consiguió mi jefa en la clínica y la verdad me ayuda mucho y ahora hago menos aislamiento relativo también. Con este lo utilizo muchísimo y es excelente material. Y uno que se llama Mr. Tisty de la compañía SIR. Y pues si no aislamos, pues la lengua se va a ver así y a mí me pasa, me da mucha risa porque a veces terminas la resina y ves restos de amalgama en la encía, ves restos de amalgama en la lengua. Me ha tocado que a veces en la radiografía pues, se puede ver restos de amalgama que están en el tejido blando. Entonces, en especial cuando trabajamos con amalgamas, pues el aislado tendría que ser un requisito para no dañar a nuestro paciente ni dañar
ni contaminar tanto las líneas, y pues finalmente pues para tener un buen control con el aislamiento. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando sobre adhesión dentinaria. Adhesión dentinaria es un tema muy interesante, es un tema más larguísimo, es un tema también muy, muy largo que me podría pasar. Mi papá pues ha dado conferencias de 4, 8, 3 días hablando sobre eso nomás. Entonces, es un tema muy extenso, voy a tratar de hacerlo lo más resumido que se pueda. Pero pues este adhesivo que lo utilizamos todos los días, a veces no sabemos los componentes, tenemos que saber que esta gotita está compuesto principalmente de algo que se llama un primer, que puede ser EMA, puede ser TEGMA, más un relleno que puede ser BIS-GMA, puede ser puede decir BIS-GMA, UDMA, TEGMA también. Entonces, tenemos que saber que está compuesto por un primer y un adhesivo. Si lo vemos en los dos, si lo vemos en una presentación que sale una gotita, es porque el primer y el agente adhesivo ya vienen juntos. Pero normalmente los adhesivos de grabado total normalmente comenzaron porque tenían el primer y adhesivo separados. Entonces tenemos que saber cómo se clasifican los adhesivos. Tenemos los sistemas de grabado total de 3 componentes en donde se tiene que grabar, y el primer y el adhesivo vienen separados en 2 botellas. Después de 2 componentes en donde el primer y adhesivo vienen en una botella, y finalmente salieron los sistemas de autograbado en donde se decía que se podía grabar el esmalte y la dentina al mismo tiempo, y ya no se debía grabar, ya no se debía utilizar el ácido grabador. Entonces el primer, se hizo un primer acidofílico, el cual tiene un pH que lo hace ciertamente ácido. Los primeros adhesivos que salieron de autograbantes tenían un pH de 1 a 2, y esos se pueden considerar fuertes, pero la mayoría ahora son suaves, que son de 2 a 3 a 3.5, porque si son muy ácidos van a hacer una desmineralización continua de la dentina, a pesar de que ya hayamos colocado la resina. Después salieron los de autograbado de un componente en donde ya viene el primer acidofílico más el agente adhesivo en una botella. Y los últimos que salieron, los más nuevos, son los sistemas universales, los adhesivos universales, los cuales han tenido muy buen éxito clínico, muy buenos resultados, y como ya lo mencionó mi papá, el doctor José Cedillo, pues Solar Universal Bond no utiliza EMA, que el EMA puede ser, puede aumentar la absorción del agua, como lo dijo el doctor, y se están buscando alternativas al EMA para no dañar la pulpa también. Entonces, tenemos que hablar, cuando estamos hablando sobre operatoria, tenemos que hablar sobre que el esmalte y la dentina principalmente, primero son tejidos diferentes. Uno es aneuronal, otro es neuronal, tienen ciertas características diferentes, principalmente que el esmalte no tiene mucha agua, no tiene muchas fibras de colágeno, y la dentina tiene agua en su composición y tiene bastantes fibras de colágeno. Entonces son cosas que tenemos que considerar, que si nosotros estamos en restauraciones solo de esmalte, como por ejemplo preparaciones de carilla que solo están en esmalte, selladores, restauraciones incisales, lo ideal sería utilizar este protocolo, y se trata de manera diferente. Cuando tenemos dentina y esmalte presentes, eso es otra receta, se podría decir. Entonces vamos a tratar de ver cómo se trabaja esto. Entonces, como les digo, la adhesión esmalte, pues para empezar, el esmalte se puede grabar por completo, y se puede grabar de 15 a 30 segundos y no le va a pasar nada. No puedes sobregrabar el esmalte, al menos que lo deje más de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, pero pues nunca vamos a hacer eso. Entonces, tenemos que saber que en el esmalte también se puede desecar porque no tiene fibras de colágeno. Tenemos que saber que se puede grabar todo el esmalte sin problemas, y también tenemos que saber que en esmalte lo que importa es no tanto cuánto se desmineralizan los primas del esmalte, sino qué tipo de patrón de grabado creamos. Ya sea, nosotros siempre vamos a crear un patrón de grabado tipo 1 o tipo 2, en donde se remueva solo la parte interna del esmalte, de los primas del esmalte, o solo la parte externa de los primas del esmalte. Entonces, hay ciertas técnicas para tratar de conseguir estos patrones de esmalte. Entonces, ¿cuál es el protocolo de adhesión esmalte? Y ya obviamente con su literatura respaldada. Primero, desecar el esmalte. Estas son unas preparaciones solo en esmalte para carillas de disilicato de litio. Tenemos el esmalte,
Utilizamos desproteinización para eliminar la cutícula del esmalte y tratar de crear un patrón de grabado tipo 1 y tipo 2 que normalmente se crea con más frecuencia si utilizamos desproteinización del esmalte. Hay muchos maestros como el doctor Espinosa que hablan sobre esto, como el doctor Roberto Valencia. Mi papá pues habla bastante sobre eso también. Entonces se coloca hipoclorito por 1 minuto, se irriga y se lava por 20 a 30 segundos. Después colocamos nuestro ácido grabador por 15 a 25 segundos. Se tiene que lavar lo doble, se supone lo doble del tiempo que se graba. Entonces, si yo grabo por 15 segundos, tenemos que grabar abundantemente, lavar abundantemente de 15 a 20 segundos. Lavamos abundantemente. Desecamos este esmalte por completo y vean la apariencia. Tiene una apariencia como de nieve, se le dice. Tiene una apariencia de nieve. Entonces desecamos el esmalte con la jeringa triple, asegurándonos que no salga agua. Se deseca por completo y ahora sí nuestra superficie está lista para recibir el adhesivo. Vamos a hacer siempre una aplicación activa de adhesivo de 10 a 20 segundos frotando la primera capa. Se coloca aire. Si están colocando, por ejemplo, una incrustación o carillas o cementando algo, o en unas restauraciones clase 2 o clase 1, siempre les recomiendo pasar un hilo con mucho cuidado interproximalmente para asegurarnos que no se fotocopie. Pero bueno, colocamos la primera capa, aplicación activa 10 a 20 segundos. Colocamos aire para esparcir, ese adhesivo y también eliminar el solvente que tiene el adhesivo. Después hacemos otra aplicación activa de 10 a 20 segundos de la segunda capa, aplicamos aire para eliminar el solvente y esparcir ese adhesivo, fotocuramos yo normalmente fotocuro 10 segundos más de lo que nos indican las instrucciones del adhesivo que estamos utilizando. En este caso, cementamos las carillas con G-Sem Force, un adhesivo de resina de la compañía EGC también, que es muy bueno. Tiene sus pastas de prueba y tiene varios tonos, tiene bastantes tonos de cemento. Cementamos las carillas y este es nuestro resultado final de 6 carillas de disilicato de litio. Entonces, este es el protocolo de esmalte. ¿Y cuáles son mis puntos claves al final? Es grabar de 15 a 25 segundos, desecar el esmalte, si es posible utilizar desproteinización, aplicación activa de 2 capas de adhesivo frotándolas, aplicar aire para eliminar solvente y si es posible utilizar un sistema de grabado total, Optibond DFL, porque aquí se puede grabar de manera sin problemas y el Optibond DFL pues sabemos que es el gold standard. Entonces, ese es el protocolo de adhesión de esmalte. Ahora, vamos a hablar de dentina. Cuando tenemos como dentina y esmalte presente, ¿como qué? Como clases 1, clases 2, a veces que estemos tratando, haciendo algún núcleo después de endodoncia. Entonces, tenemos que saber que la dentina es un tejido diferente. ¿Por qué? Porque, para empezar, va a tener mucha dentina interperi e intratubular. Entonces, esa dentina va a estar cubriendo nuestras fibras de colágeno. Entonces, normalmente se desmineralizan. ¿Para qué? Se desmineralizan por medio del agente autoadhesivo o del ácido grabador. Se desmineralizan para, cuando coloquemos nuestro adhesivo, puedan penetrar estos túbulos dentinarios y se crea algo que se llama un tag de resina o una prolongación adhesiva en el túbulo dentinario. Entonces, esta es fotografía hermosa, es muy bonita, es del doctor Roberto Espinosa. Entonces, esto es lo que se va a encargar nuestro adhesivo. Cuando colocamos adhesivos, estamos haciendo una retención mecánica. Actualmente, con los adhesivos universales, se demuestra que es una adhesión mecánica y química también, porque se hace una desmineralización y un intercambio iónico entre las sales de calcio. Entonces, en la dentina, es diferente, se tiene que tratar diferente. Tenemos que asegurarnos de que siempre esté húmeda, de no desecarla, asegurarnos de frotar muy bien nuestro adhesivo para que funcione de buena manera. Entonces, en dentina, en especial cuando se utilizaban sistemas autoadhesivos, sistemas universales, se empezó a ver que había mucha filtración a nivel de esmalte. Había mucha filtración marginal, había mucha filtración marginal, se empezó a ver que se decoloraban las resinas con el tiempo. Entonces se descubrió que los adhesivos universales o autoadhesivos, como les digo, tienen un pH de 2, normalmente 1.5, 2 a 3.5, no son lo suficientemente ácidos para grabar el esmalte. El ácido grabador tiene un pH de 0.7 a 1, entonces es demasiado ácido y sí puede lograr grabar el esmalte idealmente, pero se tiene que usar en conjunto con los adhesivos universales o el autoadhesivo, por lo cual se tiene que aplicar algo que se llama grabado selectivo, en el cual yo tengo que colocar
antes de colocar mi adhesivo, colocar ácido grabador solo en esmalte por 15 a 20 segundos. Entonces, así nos aseguramos de que ese esmalte va a estar eficientemente grabado. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de adhesión a dentina? Si es posible, no grabar la dentina. ¿Por qué? Porque podemos abrir los túbulos dentinarios de una manera excedente que puede llegar hasta la pulpa, o puede que haya la extensión de la desmineralización sea más grande de lo que el adhesivo penetra, pueden quedar vacíos y va a haber licor dentinario o fluido dentinario libre, y eso puede ser una de las razones por lo cual puede haber sensibilidad postoperatoria. La dentina debe de estar húmeda, aplicar 2 capas de adhesivo, aplicar aire para eliminar solvente, aplicación activa de adhesivo y, si es posible, idealmente utilizar Clearfield Adhesive Tape y Clearfield Adhesive. Aplicar grabados selectivos si se utiliza un adhesivo autograbado o adhesivo universal. Entonces, estos son los tips que se tiene que dar en dentina. ¿Y cómo se realiza el protocolo? Y a veces pueden colocar teflón para proteger la dentina, se coloca el ácido grabador por 15 a 20 segundos, se irriga abundantemente. Después, con una filtro de papel o con una torunda de algodón o con una succión de alta, se deja húmeda la dentina, se frota por 10 a 20 segundos, se aplica aire para eliminar el solvente. Después, volvemos a colocar otra capa de 10 a 20 segundos, colocamos aire para eliminar el solvente otra vez, y finalmente se fotocura 10 segundos más de lo que diga las instrucciones de nuestro adhesivo. Aquí estamos utilizando Dalai de GCI, y así es como termina nuestra restauración final. Entonces, la pregunta pues que siempre me hacen, o que siempre tenemos duda, es qué adhesivo utilizar, y también puedo durar mucho tiempo hablando sobre qué adhesivos utilizar. Pero de adhesivos, por ejemplo, de universales, yo puedo recomendar mucho el Solare Universal Bond para empezar. ¿Por qué? Porque no tiene EMA, que puede dañar bastante. También utilizo mucho Clearfield Universal Bond Quick, y también a veces uso el Bond Universal. Pero entonces, ¿qué adhesivo utilizar? Si dijéramos que estoy en un mundo ideal, que que tengo la capacidad económica y también de mi país de poder conseguir los adhesivos que yo quiero, entonces yo siempre recomendaría tener algunos de estos 3 o los 3 en su cajón. Primero, un adhesivo primero, idealmente el Optibond FL, porque sabemos que es el gold estándar para las restauraciones solo en esmalte o dentina superficial, o para restauraciones indirectas adhesivas. El Optibond FL es el ideal. Y también, si ustedes gustan, y si ustedes son de la escuela que les gusta grabar la dentina, lo pueden utilizar. Yo no grabo dentina, por eso no utilizo Optibond FL para dentina, y aparte porque no lo tengo. Pero también esto lo pueden utilizar para esmalte y dentina superficial. Si estamos en dentina, para sellado inmediato de dentina también, y para restauraciones indirectas adhesivas, el gold estándar es Clearfield Adhesive Protect o Clearfield Adhesive Bond 2. ¿Y por qué el Adhesive Protect? Porque en su composición tiene un agente antibacterial que nos puede ayudar a eliminar, a detener esas metaloproteinasas. Pero si quieren ser muy eficientes, como por ejemplo en la clínica donde yo trabajo, solo tenemos un adhesivo. Y bueno, tengo un adhesivo, pero por ejemplo utilizo también el de Boco, que es dual, y ese funciona muy bien. Entonces, el adhesivo universal, Solare Universal Bond, lo pueden usar muy bien para dentina, para esmalte, siempre utilizando grabado selectivo, y para restauraciones indirectas adhesivas va a funcionar bastante bien. Pero también tienen que tener en consideración que si utilizan restauraciones indirectas adhesivas y falla, y no utilizan Optibond FL y Clearfield Adhesive Protect, puede ser que eso sea una de las causas por las que falle. No creo, no sé, pero puede que eso sea una de las razones. Yo hasta ahorita tengo seguimientos de 2 a 3 años con adhesivos universales de restauraciones indirectas adhesivas que siguen en boca y siguen funcionando bastante bien. Entonces, en un mundo ideal, pues yo tendría estos 3. Pero si no, mínimo tendrían que tener un adhesivo universal como Solare Universal. Entonces, aquí el doctor César Pomacóndor de Perú es un excelente doctor que habla mucho sobre adhesión y es muy bueno. Y pues sí, Van Mirbeek es un maestro importantísimo en adhesivos, un meme de cómo muchos doctores pues no volatilizan un solvente con chorro de aire, y cómo Michael Bueno ve que utilizas adhesivos universales de autograbado sin grabar esmalte. Un poco de pausa sobre esto. Entonces, ya sabemos sobre el adhesivo, cuáles son nuestros protocolos. Ahora pues ya vamos a comenzar a hablar sobre restauraciones directas. La aplicación de nuestra hermosa resina que lo utilizamos, pues yo la utilizo todos los días. Entonces, primero tenemos que saber que esta bonita
bonita resina, esta resina que tenemos, no está compuesto solo de una cosa, tiene bastantes componentes en su parte interna. Entonces, una es que tiene, y lo que le da la dureza es su relleno inorgánico, tiene un agente de unión que es el que se va a encargar, que es silano, que es el que se va a encargar de unir la matriz orgánica con el relleno inorgánico. La matriz orgánica normalmente es DCMA, y el relleno inorgánico, ahorita vamos, normalmente puede ser sílice y sus variaciones, hay circonio también, y su agente de unión es el silano, que se encarga de mantener unidos la matriz orgánica y el relleno inorgánico. También tiene fotoiniciadores, tiene radioopacadores, también tiene radioopacadores, tiene estabilizadores ultravioleta y tiene colorantes. Entonces, pues tenemos que saber un poco sobre las resinas compuestas. Tenemos que saber que existen muchos tipos de resinas compuestas también. Existen de macro relleno, micro relleno, híbridas, microhíbridas, nanohíbridas de nano relleno, y ya están saliendo unas nuevas que las están llamando universales, o también algo llamado hormóceros, que son resinas compuestas con ciertas partículas de cerámica. También existen los geómeros, que son ciertos resinas que tienen un relleno específico que puede ser un poco bioactivo ese tipo de resina. Entonces, cada una tiene su indicación. Resinas de macro relleno para reconstrucciones bull, para reconstrucciones posendodónticas, todo lo que diga core normalmente tienen partículas un poco de macro relleno combinadas con otras. Micro relleno solo para restauraciones anteriores, porque tienen muy buena estética, pero no tienen la dureza para poder soportar cargas oclusales en dientes posteriores. Híbridas son muy buenas, pero para restauraciones posteriores. ¿Por qué? Porque no tienen la estética suficiente y el pulido para poder ser aplicadas. Sí, obviamente pueden ser utilizadas, pero no idealmente en anteriores. Y aquí pues salieron las primeras resinas universales que se pueden utilizar en anteriores y posteriores, que fueron las microhíbridas, después salieron las nanohíbridas, las de nano relleno y después las nanohíbridas. Y pues tenemos muchas resinas, como les digo, tenemos Paracore, normalmente todo lo que diga Core, Luxacore. Tenemos muchas resinas fluidas que tenemos que son que tengan alto contenido de relleno inorgánico, que tenga buen módulo de elasticidad. Tenemos resinas de consistencia normal, como Gradia Direct, Gradia Direct X, Solare, Grundiana, Universal Inyectable, Empredirect, etcétera. Todas las compañías tienen de diferentes generaciones de resinas también. Tenemos Admira, que son los hormóceros. Entonces, tenemos muchas opciones de resina. También, ¿qué es lo que yo normalmente utilizo en mi práctica diaria? Utilizo detector de cáries mucho. En la uni lo utilizaba porque según yo no podía distinguir. Después lo dejé de usar porque según yo era muy bueno, y ya me di cuenta ahora que no soy tan bueno detectando caries. Entonces esto me va a dejar muy claro que tengo de dentina afectada, que tengo dentina infectada, y qué tipo de dentina puedo dejar a veces para remineralizar, en especial si estamos utilizando ionombres debido a alta densidad, como Fuji 9 GP Extra o Equiaforte HT o Equiaforte. También utilizo mucho productos desensibilizantes como el EMA, pero no lo utilizo tanto. Yo sé que va a ser desensibilizante, pero yo lo utilizo, ¿por qué? Porque a veces el EMA simplemente me puedo asegurar un poco de que mi dentina va a estar húmeda cuando yo haga la aplicación del adhesivo. Utilizo mucho azul de metileno, que es un detector de resina al que se le llama, que yo le llamo un detector de resina. Utilizo mucho matrices seccionales, Garrison, es mi favorito. Utilizo mucho cuñas con anatomía, se le dice cuñas anatómicas, que son de plástico normalmente, pueden conseguirlas en cada sistema, normalmente el Trioden, cualquier sistema, los de TDB, Paloden, tienen sus propias cuñas, tienen sus propias bandas, que también tenemos que tenerlas en consideración. Y siempre utilizo matrices seccionales. Tenemos matrices pequeñas, medianas, largas con extensiones. Tenemos matrices especiales como las de Garrison, que son especiales para elevación de margen con resina. Entonces, ¿qué instrumentos también utilizo? Todo el kit de style italiano de Misura es muy bueno. Siempre utilizo normalmente un condensador para condensar la resina, una espátula para tratar de dar una anatomía primaria y un micrófono. Entonces, pues bueno, ahora sí comencemos a ver un poco de casos en los cuales vamos a ver restauraciones clase 1, y aquí tenemos que, como les digo, tenemos que hacer una elección. ¿Cómo quieren trabajar? ¿Quieren trabajar? Disculpen. Espero que el coronavirus no se transmita a través de la computadora, pero entonces aquí tenemos que hacer una pequeña decisión. Tenemos que decidir cómo queremos trabajar. Si queremos trabajar así, con rollos de algodón. Aquí vean, ya puse mi liner.
ya puse mi liner, yo ya estoy listo para colocar mi resina. Si queremos trabajar con rollos de algodón, si queremos trabajar a veces con humedad, con la lengua, batallando con la lengua, o queremos trabajar de esta manera, con aislamiento, alternativas de aislamiento con dique abierto o aislamiento absoluto, que es el ideal. Entonces, tenemos que hacer una decisión de cómo queremos trabajar. ¿Y cómo se va a hacer una restauración clase 1? Como dijo el doctor Cedillo, mi papá, hay muchas formas de hacer restauraciones clase 1. Muchas formas. Hay muchos artículos que describen muchas maneras de hacer. Y yo lo que digo es, yo creo que ninguna está mal. Yo creo que más bien tienes que hacer tu mejor esfuerzo, tener buenos materiales, muy buen protocolo adhesivo. Obviamente no vas a colocar una resina de un incremento. Obviamente simplemente a lo que digo es que hay muchas formas y utilicen la que ustedes vean que funcione en su clínica, obviamente que tenga respaldo clínico. Pero entonces, ¿por qué? Porque hay muchas maneras y tenemos que ver, principalmente cuando colocamos una resina, es tratar de controlar la contracción y controlar ese factor C y ese estrés. Entonces, hay muchas formas y hay muchas, como por ejemplo, hacer incrementos horizontales de 1 a 2 milímetros y finalmente la última capa, fotocurando, recuerden, cada incremento de 5 a 10 segundos para tratar de ir, tratar de ir disminuyendo ese estrés que puede tener nuestra resina al contraerse. Entonces vamos poniendo capas, vamos poniendo cocapas, incrementos horizontales y finalmente la más superficial la pueden hacer con tonos de esmalte y la pueden dividir en dos al final o que es lo que yo hago, principalmente coloco primero la vestibular, la fotocuro y después la lingualo-palatina en su caso. Entonces, eso es una fórmula. Hay otras formas con incrementos oblicuos, en donde simplemente se van haciendo incrementos oblicuos tratando de agarrar solo dos paredes, porque la de incrementos horizontales, pues, y sí se puede decir, y hay artículos que lo mencionan, que como lo estamos agarrando de 4 paredes, pues el factor de contracción es mayor. Entonces, eso puede que sea una falla por la cual horizontal no se debería hacer. O se puede hacer una mezcla, pero ahorita vamos a ir viendo. Entonces, estos incrementos oblicuos nos estamos asegurando de que esté agarrando 2 paredes. Entonces, hay muchas formas. Entonces, cada incremento, recuerden, cada incremento se tiene que fotocurar 5 a 10 segundos hasta terminar. Y finalmente colocando glicerina al final de nuestra última capa. También hay alternativas con técnica de sándwich, como ya lo habló el doctor José Cedillo, colocando una base ionómero de vidrio de alta densidad para sustituir esa dentina, una base de 1 a 4 milímetros, y al final pueden ser incrementos horizontales oblicuos tratando de agarrar solo 2 paredes de 1 a 2 milímetros. También tenemos otra que es muy normal también, en donde se coloca un liner, ya sea con resina fluida, ya sea con ionómero con resina, ya sea con hidróxido de calcio, que esta sí es la que menos recomendaría, pero igual hay mucha gente que lo utiliza y les funciona. También utilizando liners, derivados del silicato tritáxico, como puede ser el Teracal, que es un excelente liner también. Entonces, y yo el que utilizo mucho es hacer liner con resina fluida, que se podría decir que es un resin coating, que es, colocas una liner de 0.5 a 1 milímetros de resina fluida. Perdón, aquí dice base 1 a 4 milímetros, me equivoqué. El liner es de 1 a 2 milímetros. Me confundí, es el liner de 1 a 2 milímetros. No, sí, perdón, hay un liner de 1 a 2 milímetros y los incrementos igual de 1 a 2 milímetros. Entonces, el liner de resina fluida yo lo utilizo mucho. ¿Por qué? Porque estoy asegurándome de que estoy colocando una capa que se hace hidrofóbica encima de mi profundidad, de mi piso de la cavidad, perdón. Entonces, al hacer esto, me aseguro de que la resina fluida va a ser una capa hidrofóbica que va a ayudar a que falle un poquito menos. Y si falla mi resina, es más probable que vaya a fallar entre la resina fluida y mi resina a que falle entre mi resina fluida y mi dentina. También tenemos resinas Bulk, que como ya lo dijo mi papá, el doctor José Cedillo, también las Bulk, depende de la compañía y de la marca, pero se dice que pueden ser de 2 a 5 milímetros. Pero la verdad, si se van a aplicar, también hay que tratar de colocarlo en base, ya sea fluida o ya sea en consistencia normal, y incrementos horizontales oblicuos de 1 a 3 milímetros. Tratar de estratificarla, ¿por qué? Porque aún así se va a contraer mucho menos y van a tener mejor éxito también. Entonces tenemos que saber que estos son muchas formas, y de esto podemos hablar de cómo se restauran dientes posendodónticos, hay muchas ideologías, muchas corrientes biomiméticos de liners con hidróxidos, con KOH, con silicato tricálcico,
Y a veces veo que pues nos peleamos, a veces nos ponemos muy intensos sobre pues cuál es la mejor. Yo digo que todas van a llegar a un resultado similar y tienen que ser, van a llegar a un resultado similar. Entonces, todos los caminos, toda la ideología, cualquier ideología que utilicen, tiene que tener un resultado final muy similar. Entonces, no hay que clavarnos tanto de que qué tipo de ideología. Yo creo que mientras traten de hacer incrementos, hacer un protocolo adhesivo correcto, ideal, traten de hacer incrementos que no sean de mucho grosor y tratando de utilizar, obviamente, utilizar solo una o dos paredes, van a tener una resina directa eficiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Siempre, por ejemplo, pues esta situación es muy típica, ¿no? Que en una parte se va más profunda. Aquí podrían utilizar una base de ionómero de vidrio, pueden utilizar un liner de ionómero de vidrio modificado con resina, pero yo estoy utilizando en mi protocolo, primero hacemos un protocolo adhesivo, perdón, colocando 2 capas de adhesivo, haciendo grabado selectivo, 2 capas de adhesivo, aplicando aire entre las capas y fotocurando 10 segundos más de lo que nos dice nuestras instrucciones. Después colocamos un liner o una resina fluida. Podemos utilizar muchas, pero a mí me gusta mucho el masking liner de Esencia. ¿Por qué? En especial cuando removemos amalgamas, a veces la resina final puede quedar gris y queda gris y no utilizamos a veces un opacador o alguna resina fluida que sea opaca. Y el masking liner funciona muy bien, o pueden utilizar la resina opaca de esta línea también. Entonces, colocamos el liner como de resina fluida. Después colocamos el primer incremento horizontal de 1 a 2 milímetros utilizando una dentina de tono medio. Este sistema me gusta mucho porque es fácil de controlar sus colores para dientes posteriores. Entonces colocamos el primer incremento. Entonces aquí se coloca, se fotocura 5 a 10 segundos, colocamos el primer incremento, se vuelve a fotocurar de 5 a 10 segundos y finalmente aquí pueden hacer 2 opciones, o pueden hacerlo cúspide individual, cúspide por cúspide, que si yo tengo tiempo es lo que hago porque tengo mayor control, mejor control de anatomía y mejor control de mis cúspides. Coloco primero la cúspide, la bucal, fotocuro por 5 a 10 segundos y después aquí, por ejemplo, coloqué 2 incrementos de manera diferente, coloqué los mesiales y los distales y tratando de ir dando una anatomía primaria, se fotocura y ya cuando estoy en esmalte siempre utilizo un light o dark enamel, tratando de utilizar ese tono de esmalte para que se vea con más estética mi resina directa. Después colocamos estos 2 incrementos, se fotocuran y, por ejemplo, aquí por lingual yo coloqué todo lingual de un solo incremento. Entonces, les digo, esto lo hago para que sea muy demostrativo, que pueden hacerlo de diferentes maneras, pero tenemos que llegar a un resultado final. Se hace su ajuste con fresas de diamante, pulido, con pastas de pulido, y así es como queda nuestra restauración final. Un resultado bastante estético, con muy buena anatomía y muy buen pulido, con este sistema de resinas que es Esencia, que tiene, me gusta porque tiene un tono universal, que yo lo utilizo mucho. ¿Por qué? Porque no tengo que estar batallando con la estratificación y a veces puede ser difícil que quede un buen color, pero la universal es muy buen color. En este caso utilicé medium dentin y light enamel porque así lo dicen las instrucciones. También este kit tiene en especial para casos de anteriores, tiene una resina que es el modificador de opalescencia, el cual se utiliza mucho para hacer ese halo incisal opaco en esos dientes anteriores que son de dientes con mucha translucidez y opacidad. Entonces, este kit es bastante bueno para estratificación de resinas. Aquí tenemos otro caso, una resina que es yo creo el pan de cada día, una amalgama que parece que estaba filtrando y yo pensaba que iba a ser distal. Yo dije, esta se va a hacer de distal oclusal lingual, segurito, pero se hizo oclusal simplemente y aquí utilizamos nuestro protocolo de adhesivo, grabado selectivo, más 2 capas de adhesivo fotocurando, y aquí es donde tenemos que hacer una decisión. Este tipo de restauraciones de dentina tenemos que hacer una decisión. Si ustedes ven, es una dentina esclerótica, es una dentina que está completamente dura, esclerótica y puede ser profunda y hay muchas formas de restaurar. Pueden utilizar su liner, pueden utilizar un ionómero de vidrio de alta densidad como Fuji 9 Equiaforte, que podrían hacerlo porque es una dentina, se podría decir, dañada, que nuestro Equiaforte se va a asegurar de que esa interfaz haya una unión química y haya una remineralización un poco activa, en especial si se combina con pastas de Made Base. Entonces, pueden ser
una técnica de sándwich o restauración directa con Equiaforte HP también, o Equiaforte. Entonces, eso puede ser una opción, la otra con liner, pero como les digo, la que yo utilizo es utilizar mi adhesivo de autograbado Solaria Universal Bond haciendo grabado selectivo y simplemente colocar una pequeña capa de fluida en mi cavidad. Después ir haciendo incrementos horizontales y finalmente la última capa con incrementos individuales, haciendo cúspide por cúspide, primero la mesiobucal, después la distobucal, después las palatinas y finalmente las distopalatinas también. Entonces, así es como se puede ir incrementando, pero a veces yo no lo hago porque pues es tardado, esto es difícil, al menos a mí se me hace muy difícil hacerlo y batallo mucho en dejar la estética correcta a veces, o la anatomía ideal también. Y así es como queda nuestro resultado final, bastante estético. Y aquí tenemos otra remoción de restauraciones, en donde utilizo el azul de metileno para ver si me queda remanente de resina. Por ejemplo, pueden ver ahí que hay un poquito de tinciones azul y eso es mi azul de metileno. Y con ese azul de metileno me indica que todavía hay agentes resinosos en esa interfaz, en esa dentina y tengo que eliminarlo. Entonces, aquí utilizamos otro desensibilizante que utilizamos el gel de Iluma, que sabemos que tiene muy buen éxito. Y aquí también vamos a hablar de otra forma de restaurar, en donde podemos hacer una división de todas las cúspides. Antes de fotocurarlas, se colocan las 4 cúspides al mismo tiempo, pero se dividen con una espátula para tratar de liberar ese factor de contracción. Y aquí utilizamos una resina opaca, que la Gradea Direct me gusta porque nos puede dar una resina, tiene esmalte acromático y esmaltes opaco. Entonces, eso es una característica muy ideal. Y también tenemos algo que se llaman tintes como Optic Glaze Color, que los podemos utilizar. Yo no los utilizo, ¿por qué? Porque igual no los sé utilizar demasiado, tardo más, me puedo tardar más haciendo esto y siento que a veces los pacientes se pueden quejar porque no quedan ideales. En este caso traté de utilizarlo, no me quedó de manera ideal. Colocamos el tinte y finalmente colocamos un color, un esmalte acromático para tratar de darle esa translucidez y esa estratificación a esta resina. Y este es mi resultado final. Se ve un poco los tintes como que no están de manera ideal, sí, pero igual volvemos a lo mismo, una restauración bastante estética, que lo que me importa en especial es lo que hay debajo. Si mi protocolo adhesivo fue bueno, si aislé, si utilicé a lo mejor algún desensibilizante, si me aseguré que mi dentina estuviera húmeda, si traté de controlar ese factor de contracción. Entonces es muy, muy importante tratar de controlar ese factor de contracción. Y como les digo, Gradea Direct tiene dentinas opacas, tiene esmalte cromáticos y esmalte acromáticos, que normalmente los acromáticos son todos los que digan Dark Translucent, Light Translucent, Natural Translucent. Entonces, ¿cómo colocamos una resina? Podemos colocar una capa horizontal y dividirla para tratar de controlar ese factor de contracción. Después colocamos cúspide por cúspide. Aquí utilicé Janel Scoop, que es de GC, pero esa solo se vende en Estados Unidos. Después colocamos nuestra cúspide distolingual. Hago una pequeña pausa para mencionarles que me gustaría mucho, nos gustaría si lo compartieran en historias en su Instagram para yo recompartirla después. Finalmente vamos por cúspide la palatina, después la cúspide distolingual y finalmente la cúspide igual a distolingual. Entonces, así es como queda nuestra resina. Colocamos glicerina al final para inhibir esa última capa, utilizando el instrumento Misura de Style Italiano. Y así es como queda nuestra resina final. Entonces, ya hablamos un poco sobre restauraciones clase 1. Yo creo que las restauraciones clase 2 también es mi pan de cada día. A veces me gustan, a veces no, en especial cuando tocan dientes 17, DO, a veces 18, 28, 27, cuando tengo que trabajar por cuadrantes, que es todos los dos premolares y los molares son MOs, DOs, MODs y se empieza a poner muy complicado. Entonces, pero pues las hago mucho. Entonces, restauraciones clase 2, pues es el pan de cada día también. Igual tenemos que volver a elegir, en especial restauraciones clase 2, es mucho más importante
el aislado. ¿Por qué? Porque nos va a retraer nuestros tejidos blandos. Vamos a estar con nuestra cuña y con nuestras matrices, vamos a estar trabajando sobre la encía y si no aislamos puede empezar a sangrar. Y me ha pasado que a veces ya estoy colocando mi adhesivo, mi resina, empieza a sangrar poquito y entra poquito de sangre y a veces tengo que terminarla y la cambio después. O sea, por eso el aislado es tan importante, en especial para restauraciones clase 2. Entonces, hay muchas técnicas para hacer restauraciones clase 2, pero las primeras se describieron en los 90, 95, creo, 2000, por el doctor Bichacho, que en donde se utiliza una técnica que se llama centrípeta. Y también la centrípeta que hay abierta y cerrado. La abierta es cuando se coloca simplemente resina en la interfaz en el piso de la clase 2 gingival. O cerrada cuando se coloca fluida más resina compuesta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer nuestras restauraciones interproximales? Primero que nada, tenemos que hacer nuestra preparación, asegurarnos que nuestras matrices quepan. Colocamos nuestras matrices. Normalmente yo las coloco de bucal hacia lingual, pero hay casos donde por bucal no entra y por lingual sí, y yo la coloco así. No puede que no sea ideal, pero al menos en mi experiencia clínica también funciona, porque no puedo, la verdad, yo no puedo hacer una resina interproximal si no coloco una cuña. Hacemos nuestro protocolo adhesivo y algo que tenemos que revisar muy importante es el sellado. Por ejemplo, yo tomé esta foto y si pueden ver aquí, le falta sellado. Entonces yo saco mi matriz, vuelvo a meterla y me aseguro que hay un sellado íntimo entre las matrices. Garrison me gusta porque, si se fijan, tiene la parte interna de teflón y eso asegura que mi resina se pegue o mi adhesivo o mi resina se pegue en esa interfaz. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos aseguramos que esté completamente sellada. Y aquí hay dos opciones: colocar la resina fluida así y fotocurar, o algo que yo hago también es colocar resina fluida y coloco una capa horizontal de 1 a 2 milímetros, de 1 a 2 milímetros de resina compuesta para asegurarme que hay una restauración íntima. Pueden utilizar las dos, las utilizo dependiendo del caso. Solo resina fluida o resina fluida combinada con resina compuesta. Fotocuran, recuerden, cada incremento. Después hacemos nuestra pared mesial. Aquí la pueden hacer también de dos formas. Pueden hacerla respetando factor C, 2 incrementos, o pueden hacerla en un incremento. Ya depende de su tiempo y como ustedes lo hagan. Yo, depende de mi tiempo, a veces lo hago de 2, pero normalmente lo hago de un incremento. Después quitamos la banda sin quitar la cuña para tratar de que no sangre nuestra encía. Después, ahora vamos a hacer la pared distal y misma fórmula. Colocamos nuestra resina fluida más resina compuesta y la fotocuramos y ahora sí tenemos una restauración clase 1. Después hacemos nuestra estratificación. Primero colocamos primero colocamos la parte, una capa horizontal de 1 a 2 milímetros. Después colocamos nuestras capas bucales. Aquí la hice de una intención, tratando de controlar el factor C, asegurándome que solo tocaran 2 paredes. Después colocamos las cúspides linguales, tratando de controlar el factor de contracción, asegurándome que solo sean 2 paredes. Y así es como termina nuestra resina. Después del pulido y con esencia también, utilizando la capa universal, como les digo, y un muy buen resultado. Y esencia, lo que me gusta es que tiene sus propias preformas para que ustedes hagan sus propias guías de color personalizadas. Aquí tenemos otro caso donde esto es casi el pan de cada día: amalgama fracturada con un crack mesial, que yo ya sé idealmente que a este paciente de una vez le digo que le recomendaría una incrustación, pero a veces no lo aceptan o su seguro no los cubre. Hacemos el aislamiento absoluto. Y siempre, como les digo, removemos la amalgama. Hay un poco de resto de amalgama ahí que tengo que asegurarme de cuidar. Una dentina un poco afectada, pero bastante íntegra esa dentina. Siempre les recomiendo colocar un dique una cuña desde que preparan. Yo utilizo de madera, ¿por qué? Porque no quiero gastar dos cuñas. A veces cuando estamos preparando dañamos la cuña, como pueden ver, y no me gustaría dañar las cuñas de plástico. Les recomendaría poner de madera primero, y finalmente, cuando coloquen los anillos, ponen las de plástico. Colocamos nuestras 2 matrices seccionales con nuestro protocolo adhesivo, asegurándonos que estén con buena forma anatómica y adosadas al diente adyacente. Aquí lo que hice es utilizar una resina que tiene fibras en su capacidad, en su parte interna de GC, que se llama Everex
hay Posterior, que próximamente va a salir en Latinoamérica y México, y también hay Everex Flow, que es la más nueva, que ahorita apenas solo va a salir en Estados Unidos. Pero con esto me aseguro que mi resina, en especial las MODs, cuando pierden crestas marginales, puedan tener mejor distribución de esas cargas oclusales y de estrés al momento de masticar. Entonces, primero hago mis capas horizontales, me aseguro que el piso esté bien y finalmente hago mis capas interproximales. Convertimos una restauración clase 1, después coloco una capa horizontal de 1 a 2 milímetros y finalmente la restauro ya sea por cúspide individuales o respetando el factor C, simplemente 2 incrementos, uno bucal y uno lingual, dependiendo de su tiempo y de su tiempo. Así es como queda nuestra restauración. Bastante estética, muy bien, me gustó la anatomía, pero algo que pasa mucho, y pues es algo que a veces me imagino que a ustedes les ha pasado, es que la anatomía les queda muy bonita y al momento de que checan oclusión se empiezan a llevar esa anatomía porque la dejaron muy alta. Excelente, muy buen resultado, contento. Simplemente se tuvo que alterar un poquito la anatomía, pero vean este resultado ideal. Y aquí es lo interesante, utilizamos bastantes materiales. Utilizamos Gradia Direct, utilizamos Everex Flow, que es una resina con fibra, y utilizamos un adhesivo dual como el Boco Futura Bondú, que eso me ayuda mucho para clase 2 también, asegurarnos que nuestro adhesivo se fotocure también. Y hay mucha bibliografía que habla sobre esto, que va a ser es una excelente resina, en especial cuando se utilizan fibras. Y pues tiene mucho que ver con la odontología biomimética que se le llama. Que si pueden ver al doctor Jorge O'Brien o al doctor se me fue su nombre, un doctor chileno, se me fue, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo de su nombre. Y aquí tenemos otro caso, donde no es mi caso más bonito, pero lo quiero enseñar porque quiero decirles qué es lo que podemos arreglar. Amalgamas, MOs, MODs, BOs, entonces esto es mi pan de cada día y ustedes van a decidir cómo tratar estas caries, como estas restauraciones. Coloco mi indicador de caries, hago mi protocolo adhesivo y como pueden ver, aquí se ven sombras rosas. ¿Por qué? Porque aquí es dentina afectada, no es dentina infectada, pero dentina afectada se puede dejar para tratar de no llegar a esa pulpa. Después colocamos nuestras bandas y aquí hay un error que ahora no recomendaría, en especial si estoy aislando. Yo a veces lo hago por cuestiones de tiempo, pero no coloquen las bandas dos juntas. O si las van a colocar las dos juntas, hagan una pared, quiten una banda y después dejen la otra, porque si dejan las dos, a veces puede ser muy gruesa para ese contacto interproximal. Antes lo hacía mucho así y empecé a ver uno que otro fallo y lo modifiqué. Pero de esto se trata, de ir mejorando y ir haciendo nuestras restauraciones de mejor manera conforme va pasando el tiempo y vamos aprendiendo. Hacemos nuestras paredes interproximales y aquí es donde, bueno, no les voy a decir, pero ahí se ve el error en donde se quedó abierto y no lo vi hasta el final. Y colocamos nuestras paredes, las hacemos clase 1 y ustedes pueden ver que ya coloqué una capa de resina fluida de liner de 0.5 a 1.5 milímetros en todas, en los dos premolares y en el molar también. Y comenzamos a hacer nuestra estratificación tratando de controlar nuestro factor C como ya lo vimos. Hacemos nuestra estratificación con una anatomía primaria, no es la más estética, pero una anatomía primaria que el paciente va a estar contento. Hacemos nuestros ajustes con discos de lija y vean que esto fue lo que pasó. Quedó mi punto de contacto abierto. ¿Qué es lo que pasó? Le volví a dar otra cita, la cambié y paciente contento, dentista contento. Y aquí utilicé Gradia Direct X. Y pues también algo que es el pan de cada día, que son restauraciones pues interproximales de dientes anteriores, que hay muchísimas maneras para restaurarlas, con bandas de celuloide, con encerados, con matrices, con capas, utilizando tomas de color, pero bueno, esto es tema para otro día, yo creo que lo quería incluir hoy, pero a veces una hora nos hace poco, espero que hayamos Perdón. Perdón, entonces eso será para otro tema, para otro día. Y pues finalmente ya para terminar, cuando todavía muchos dentistas se niegan a aislar para tratamientos endodónticos, por favor, si traten de aislar para todo, pero mínimo para endodoncia, eso sí tiene que ser obligatorio. Y finalmente, pues yo creo, tengo un hermano que pues, también se llama José, es el consentido de mi papá, es especialista. Él sí, mi papá le pagó la especialidad y le pagó su curso para trabajar en California, pero pues yo soy
un dentista general porque no me quiso pagar, que me portaba mal. Mi hermano siempre quería ser dentista desde chico, desde niño. Siempre decía, sí, papá, yo voy a ser dentista como tú. Y yo nunca quería ser dentista, hasta segundo de prepa, como a los 16 años. Entonces, ahora se me hace muy raro ver que me guste tanto porque la verdad yo no quería ser dentista. Entonces, lo que les digo es, encuentren su pasión. Yo tuve suerte de que esto es mi pasión y me divierto en mi tiempo libre trabajando con esto. Si esto es su trabajo, si, o de 9 a 6, háganlo y háganlo de la mejor de manera. Yo normalmente trabajo mucho en las noches y me divierto y mucha gente a veces me dice, ¿por qué? Porque me gusta simplemente. Y pues una de las ventajas es pues que esto de las conferencias pues se me ha gustado y pues me ha llevado ya a ciertos lugares a dar conferencias. Uno, pues, estoy muy orgulloso de que fui a Japón y pues tratar de estar poniendo ese nombre latino en esas tierras creo que es importante y no nomás de México, sino de todos los hispanohablantes que creo que somos muy característicos y tenemos una chispa que a lo mejor otras personas no la tienen. Finalmente, todo lo que hacemos es por nuestros pacientes, no es ni por mi ego, no es ni por los egos del dentista, ni las fotos, ni nada, todo eso es extra. Lo que importa es nuestra clínica y todo porque sea por nuestros pacientes. Y la otra es, pues que a veces ando muy cansado. Esta semana estuve bastante cansado porque tuve 2 conferencias y pues tengo que llegar de trabajar y pues hacer todo, me estoy desvelando, pero pues a veces vale la pena el cansancio, lo vale. Entonces, las cosas llegan si tú trabajas y trabajas mucho y finalmente, pues yo soy de La Salle Bajío, orgullosamente egresado de ahí. Mi escuela tiene muchas cosas que arreglar, pero es mi alma mater y estoy muy orgulloso. Y si algunos amigos o conocidos están escuchándome ahí, les mando muchos saludos a muchos, todos mis conocidos, amigos, les mando muchos saludos, que todos estén muy bien. Y finalmente, pues, el regalo que les iba a dar. Si ustedes se van a mi Instagram, a la descripción de mi perfil en Dr. Víctor Cedillo, ahí pueden ver el perfil de WeTransfer, es un drive que tiene 1.9 gigabytes de información y 446 artículos, lo pueden encontrar y todo esto es gratuito. Nomás igual les agradecería si pueden subir una historia cuando lo estén bajando, se los agradecería mucho para recompartirla. Y finalmente, pues, la felicidad llega cuando tu trabajo y palabra, una parte de la felicidad a lo mejor para mí ha llegado cuando el trabajo y mis palabras son en beneficio de los demás. Me gusta que pues esto nos ayude a todos a seguir aprendiendo juntos. Y pues finalmente un saludote a mi hermano, que lo quiero muchísimo, es mi mejor amigo. A mi papá, pues ahorita, pues, nunca me imaginé que iba a dar conferencia con él algún día y pues estoy muy feliz, muy orgulloso de él. Antes no lo veía tanto como un amigo y yo creo que ahora que me estoy haciendo más grande ya lo veo como amigo, ya no me regaña tanto, entonces ya platicamos mejor, yo creo. Y pues mi mamá chula, mi mamá hermosa, que pues la verdad creo que se ha encargado de hacer un equipo muy bueno en la familia. Y también pues el equipo de trabajo, las fotos no las podía tomar sin mis asistentes, la doctora Ruth García que trabaja conmigo, excelente doctora, le mando muchos saludos, y mi jefa, la doctora Guadalupe Márquez. Y pues eso sería todo finalmente, espero que haya sido de su agrado, que todos hayan estado muy contentos y que al menos hayan aprendido un tip, con eso me doy por servido, con que hayan aprendido un tip sobre esto y espero que haya sido de provecho. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y que ustedes, sus familias y sus conocidos estén muy bien durante esta situación que es un poco complicada y hay que estar juntos y no pelearnos porque creo que ahorita hay mucha pelea entre muchas personas por tantas cosas que están pasando. Y pues ahora sí, Javier, muchas gracias. Gracias por todo.